muy actual, muy importante. Estoy yo revisando algunas diapositivas y realmente pienso que va a ser una sesión muy interesante. Pues vamos a hacer la palabra, pero antes vamos a leer la currícula de la doctora. La doctora es médica egresada de la UNAM, tiene un posgrado en epidemiología aplicada por el CDC de Atlanta en Estados Unidos y la Secretaría de Salud. Es diplomada en bioética, en atención asistencial, investigación y docencia por la UNAM. Tiene también un diplomado en formación y actualización docente por el Instituto Nacional de Salud Pública. Está certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública. Es investigadora en Ciencias Médicas C por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y es SNI 1. Ella ha tenido también entrenamiento en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, estadística en salud, tuberculosis, evaluación de tecnología sanitaria, gerencia en servicios de salud, investigación operativa y control de enfermedades infecciosas y docencia. Su área de interés son la tuberculosis, enfermedades respiratorias y prevenibles por vacunación. Es también profesor en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, salud pública, control de enfermedades infecciosas y bioética. También ella es coordinadora de la maestría en salud pública con área de concentración de enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado en más de 150 presentaciones internacionales y nacionales. Es autor y coautora de 40 publicaciones, artículos científicos y de ficción, capítulos de libros y 21 documentos técnicos sobre normas oficiales, guías y manuales técnicos. Es profesora en 57 cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Ha ocupado cargos a nivel nacional relacionados con vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades, y es fue directora del programa de tuberculosis durante 7 años. Actualmente en el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto es investigadora y docente. Y sus áreas de interés son las enfermedades respiratorias, tuberculosis y enfermedades prevenibles por vacunación. Pues como ven, es completamente un experto en el área que va a tocar el día de hoy. Pues sin más preámbulos, le damos la palabra y una vez más bienvenida a él. Gracias, doctor. Gracias. Pues a todos les doy también les agradezco su participación. Y pues como comentaba el doctor, esta presentación es sobre el tema de tuberculosis y creo que es una serie de presentaciones que hemos tenido ya en algunos años y tiene alguna información actualizada. Y yo quisiera presentarles cosas novedosas, innovadoras y como algunas herramientas que pudieran ser de alguna manera la respuesta a muchos de los problemas que tenemos los quienes nos enfrentamos en los servicios de salud o para quienes toman decisiones respecto de este padecimiento. Sin embargo, de alguna manera, aunque se han alcanzado algunos logros a nivel global y a nivel nacional, pues todavía la tuberculosis parece que sigue siendo una amenaza para la población y para los gobiernos y los sistemas de salud. Pues sin más empezaremos con la presentación. Me voy a apoyar en las láminas que espero que ustedes las estén identificando bien donde ustedes están. Ya veo que algunos están en unas salas de atención, en unas salas de docencia y esto pues me da mucho gusto. La presentación pues va a estar disponible para ustedes y algunas láminas pues no las he modificado porque creo que reflejan mucho lo que ocurre con tuberculosis. La importancia es ¿por qué hablar de tuberculosis? Si bien es cierto que es un padecimiento ya de hace muchos años, un padecimiento que tiene mucha historia, también es importante reconocer que es un padecimiento que actualmente está generando un problema serio dentro de las enfermedades infecciosas. No ha dejado de ser una prioridad para muchos países, ni mucho menos para los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud la sigue teniendo como uno de los principales padecimientos o problemas de salud que requieren de atención de manera sistemática, pero además con una prioridad para los tomadores de decisión y para las políticas públicas. La tuberculosis es un padecimiento causado por una micobacteria, conocida desde hace ya más de un siglo, ya va a ser siglo y medio que se conoce la micobacteria tuberculosis gracias a Roberto Koch, pero fundamentalmente se vuelve importante porque a pesar del descubrimiento de algunas estrategias de diagnóstico y tratamiento para control de la misma enfermedad, pues también resulta que la micobacteria sigue amenazando y sigue luchando en contra de su control o su erradicación, de tal manera que en el año de 1999 la Organización Mundial de la Salud, por su asociación con el VIH, pero también por los problemas de resistencia a los fármacos, pues la declara una emergencia mundial que requiere de atención especial, pero además de nuevas estrategias para poder alcanzar su control.
También en el año 2008, los Centros de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud la declaran emergencia por la ocurrencia de la XDR, que es la resistencia a fármacos de manera extendida. Y algunas imágenes desde Roberto Koch hasta algunos datos o alguna imagen sobre los aspectos genéticos de la Mycobacterium y la identificación del gen que afecta principalmente a la Mycobacteria. La tuberculosis le da a cualquier persona que tenga factores de riesgo o que esté en condiciones de poder desarrollar la enfermedad, de tal manera que en riesgo solamente estamos los que respiramos y los que estamos en alguna zona donde pudiera haber alta prevalencia, o lo que yo les digo, ¿no? Los desnutridos y desnutridos no son los que no comen, sino los que comen tacos, tortas, tostadas y a deshoras, ¿no? Y que están sujetos a estrés, o que no tienen que comer, o que están preocupados por muchas cosas. En resumen, todos nosotros. Y vamos a ver más adelante como parte de los principales retos no solamente es la micobacteria, sino muchas condiciones que dependen de la propia población o que dependen de los servicios de salud. Ustedes ya pudieron en este momento ver lo que le llamamos nosotros la numeralia sobre algunas enfermedades respiratorias, y dentro de las enfermedades respiratorias, si ustedes se dan cuenta, pues la tuberculosis empieza a ser uno de los padecimientos importantes que generan un gran número de casos al año, ¿no? Un buen número de casos registrados y también un importante número de muertes. Vamos a ver más adelante los datos en México. Algunos de ellos se asocian al VIH, pero también hay un riesgo muy importante en lo que sería el VIH, la resistencia a fármacos, pero en nuestro país de manera muy importante la diabetes mellitus. Y aparte de reflexión, como les pongo ahí, si se dan cuenta del lado izquierdo de ustedes, pues están dos padecimientos que son infecciosos. El de arriba, que son infecciones respiratorias agudas difíciles de controlar porque son causadas por varios agentes etiológicos y difíciles algunos de controlar, principalmente las virales. Y del otro lado están las crónicas, que no por ser crónicas, no infecciosas, no son importantes o relevantes para la salud. De tal manera que las enfermedades respiratorias creo que son una parte importante que debemos de considerar, y yo creo que estamos muy acostumbrados a decir que las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de demanda de atención de servicio de salud y por tanto no ponemos tanta atención en ello, incluso por los mecanismos de control o de curación o de control para minimizar su cuadro clínico. Entonces, esta lámina la pongo un poco para reflexionar el hecho de que hay que poner atención a las enfermedades respiratorias en los mayores de 15 años, ¿no? Tenemos un proyecto por ahí que finalmente demandan mucho la atención, pero que también requieren mucho de la capacitación permanente del personal de salud, pero también de la disponibilidad de los esquemas de tratamiento o el seguimiento y acompañamiento de los pacientes, ¿no? Entonces, en estos tres padecimientos, si se dan cuenta, el único que es causado por un solo agente etiológico es justamente la tuberculosis, y de estos, el único que tiene un diagnóstico para curar y para poder lograr que el paciente ya no esté enfermo es justamente el de tuberculosis, y sin embargo sigue siendo un padecimiento que está retando a todos el personal de salud y el sistema de salud en todos los países para con ello. Aquí es una proyección que hicieron en la Organización Mundial de la Salud, donde ustedes pueden observar aquellos padecimientos que van a ocupar los primeros lugares como causa de muerte, y si se dan cuenta, pues la tuberculosis sigue estando en el lugar número 7. A nivel mundial está dentro de las 10 principales causas de muerte, y eso es como para que nos mueva un poco, yo dijera el tapete de ver cuáles son las principales causas que van a estar demandando la atención por parte de nosotros, pero además una reflexión hacia dónde podemos incidir en las causas o dónde podemos incidir en los factores de riesgo y en los determinantes sociales. Si bien es cierto que no solamente la tuberculosis le da a los pobres, también les da a estrato socioeconómico medio y medio alto, también es cierto que la tuberculosis no debiéramos de verla de manera aislada, deberíamos de verlo como una enfermedad que también se asocia a otros componentes, a edad adulta, a personas con compromiso inmunológico, pero también con padecimientos infecciosos que van a deteriorar mucho la posibilidad de su control, como es el VIH, ya les comentaba yo en algún punto con la diabetes, ¿no? Entonces, aquí un poco para reflexión, o sea, no estamos muy lejos del 2020, sin embargo, ustedes ven ahí que las infecciosas son infecciones respiratorias agudas, diarreas, tuberculosis y sarampión en algunos sitios, ¿no? El tratamiento de tuberculosis desde antaño ustedes pueden ver que tenía muchos mecanismos, dado que se pensaba que la tuberculosis pues era una enfermedad casi
causada por el demonio. Y con base en eso se empezaron a hacer varias estrategias de diagnóstico. Aquí vemos aquellos hospitales en alguna época que lo que recomendaban era aislar al paciente de toda la demás población y además tenerlos en lugares ventilados, que era donde podía estar mejor. Usted es el único participante en la conferencia. Ay, permítanme, creo que hay algo que van a resolver. Ok, ya podemos seguir. Aquí hay otras imágenes de los hospitales donde hacía atención de tuberculosis. Todos ellos son imágenes por parte de la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis del doctor José Caminero, de tal manera que es un poco la reflexión de la historia. El descubrimiento de la micobacteria posteriormente a mediados del siglo pasado de la streptomicina, pues dio pauta para pensar que la tuberculosis podía ser incluso erradicada, ¿no? Sin embargo, parece que el Mycobacterium es una bacteria muy aguerrida y justamente después del descubrimiento de la streptomicina, pues una reflexión muy importante fue el hecho de que la tuberculosis no se podía curar con un solo medicamento, requería del apoyo o requería de la asociación de varios fármacos para poder lograr la curación del enfermo. Y aquí ven ustedes el descubrimiento de diferentes medicamentos a lo largo del siglo pasado, de tal manera que solamente estos son los que pudieran ayudar a la curación y el tratamiento de este padecimiento. Si se dan cuenta, no son muchos los medicamentos que tenemos como opción y más adelante vamos a ver algo respecto al tratamiento. De tal manera que pues la mayoría de los avances se dieron en el siglo pasado y en México el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias pues es el centro hospitalario o la clínica, el hospital que se creó para atención de pacientes con tuberculosis en el siglo pasado, en la década de los 30, y los pacientes se hospitalizaban ahí por muchos años. Todavía a mí, digo, no soy muy mayor de edad, pero todavía a mí en mi internado me tocó ver pacientes que tenían 2 años de hospitalizados y que estaban en el hospital recibiendo, pues además de la alimentación y los cuidados que correspondían, pues el medicamento para con ello. Llevan tratamientos de 2 años para pacientes con tuberculosis sensible. Y esto era complicado desde el punto de vista costo-beneficio porque el paciente curaba, pero al momento que regresaba a su entorno, volvía a presentar una recaída por tuberculosis y además a veces había varios pacientes familiares que estaban internados, ¿no?, por el mismo padecimiento. Actualmente, pues con el advenimiento de los fármacos, pues se pudo alcanzar la posibilidad de que en el instituto actualmente se hospitalizan solamente aquellos casos muy complicados con tuberculosis. El resto deben ser atendidos en el primer nivel de atención. Ya actualmente ha habido mucha información respecto al descubrimiento de la micobacteria y como ustedes pueden ver en esa lámina, pues resulta que la micobacteria ha estado en el mundo desde hace muchísimos años y de alguna manera con algunas pruebas actuales genéticas pues ha identificado que la micobacteria ha sido descubierta incluso en algunas momias, en Perú se ha visto, y que la tuberculosis se ha propagado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hemos vivido con ella a la par desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El doctor José Caminero con esta lámina era muy enfático y creo que va más allá de solamente ver un programa de tipo medicalizado y creo que es una reflexión porque el Mycobacterium tuberculosis se identifica como el principal agente etiológico que ha causado más muertes en la historia de la humanidad, ¿no? Creo yo que incluso más que las pandemias de influenza, y también por eso lo etiqueta él como el mayor asesino considerado como un patógeno único. Y en esa reflexión también mencionaba que algunos continentes como en Asia y en África es un agente etiológico que ha sido el responsable de la mayor orfandad en el mundo, ¿no?, por la muerte de los padres y dejan a los hijos huérfanos con todo lo que conlleva desde el punto de vista social, económico y de alguna manera seguimiento a lo largo. Entonces, eso es un poco como la apertura del tema de nosotros y que nos toca el día de hoy y la reflexión de que yo considero que no deberíamos de aprender a vivir con la tuberculosis y creo que sí debería ser un diagnóstico en el cual todo el personal de salud pensara cuando ve a un paciente que tiene tos con flema, ¿no? Vamos a ver más adelante una lámina sobre ello. Entonces, pues hablábamos que la tuberculosis es una enfermedad que principalmente más del 85% de los casos se muestran como una enfermedad respiratoria, con todas las implicaciones que conlleva la transmisión respiratoria, y que de alguna manera puede afectar cualquier órgano, independientemente del respiratorio. Sin embargo, la que más interesa desde el punto de vista epidemiológico es la respiratoria por los mecanismos de transmisión y el contagio. Pero hay otras formas de tuberculosis que también son de alguna manera importantes de señalar por la sospecha del diagnóstico, pero también por el hecho de que requieren tratamiento y el tratamiento es igual al de tuberculosis pulmonar, excepto las formas graves. Entonces hay que pensar en tuberculosis pulmonar y de cualquier otra forma, pero en el tema de epidemiología, en la parte epidemiológica, pues nos interesa mucho la tuberculosis pulmonar.
pulmonar. La tuberculosis pulmonar desde hace ya unos 30, 40 años no se manifiesta con tos y sangre, ¿no? Como en las películas, aquellas películas muy románticas de la Dama de las Camelias y otras más que actualmente han salido, incluso comedias donde el paciente queda decaído, baja de peso, tiene tos, tiene flemas y por eso se sospecha. Pues tristemente para el personal de salud, déjenme decirles, pues los cuadros no se presentan así, más bien un paciente que tiene tos con flema es candidato y merece y tiene derecho a hacerle un estudio para ver si tiene tuberculosis con un estudio de baciloscopía y con esto nosotros podemos identificar a varios pacientes. En los términos del programa nacional y del programa a nivel de la Organización Mundial de la Salud, al paciente que tiene tos con flema se le llama y se le denomina sintomático respiratorio y es aquel individuo cual merece hacer un estudio de baciloscopía. Aquí lo importante es, no importa hacer mucha toma de muestra y encontrar pocos casos, eso quiere decir que estamos trabajando y estamos buscando pacientes con tuberculosis. Lo importante aquí es identificarlos de manera oportuna para que de manera pronta, al recibir tratamiento, deje de ser una fuente de infección para otros pacientes. Entonces, lo que se recomienda es que ante la presencia de cualquier persona, principalmente mayor de 15 años, porque es donde más se presentan los casos de tuberculosis, pues identifiquemos que esta persona tiene tos con flema y al mismo tiempo tomarle un estudio tomarle muestras de flema para hacerle un estudio de laboratorio y con ello poder identificar si el paciente tiene tuberculosis o lo más importante, descartar que tenga tuberculosis. Entonces la norma oficial mexicana lo que hace es buscar sintomáticos respiratorios y principalmente aquel paciente que tiene tos con flema, principalmente con más de 15 días de evolución, pero si estamos en una búsqueda intencionada donde sospechamos que es una vía endémica, podremos hacerlo independientemente del tiempo de evolución y con algunos otros datos clínicos que pudieran sugerir que tuviera tuberculosis. Lo que yo sugiero es, si tiene tos con flema, denle la oportunidad al paciente de descartarle tuberculosis y ustedes la tranquilidad de que no puede estar infectando a otros pacientes si tuviera tuberculosis. Lo anterior porque debido al comportamiento de la micobacteria, se dice que un paciente que tiene tuberculosis y no está en tratamiento, puede ser una persona que tenga tos con flema y no se le diagnostique tuberculosis, puede infectar en un año de 10 a 20 personas más, lo cual quiere decir que esta cadena se va ampliando y cada vez el reto para el personal de salud es más serio. Imagínense si este paciente tiene tuberculosis resistente, o si el paciente además tiene diabetes, o tiene hipertensión, o tiene una enfermedad con compromiso inmunológico. Entonces, aquí lo importante es que, como ustedes ven, pues la tosidura de una persona, o cuando canta o cuando habla, pues dispersa las gotitas de flush y estas son el mecanismo de transmisión para que un paciente con tuberculosis pueda infectar a otro paciente, ¿no? Entonces, ya dijimos, pues es una micobacteria que se transmite vía respiratoria, que es muy fácil la transmisión de una enfermedad y además una persona sin tratamiento puede infectar a 10 o 20 personas en un año, lo cual es un reto importante. Los factores predisponentes para un padecimiento, para presentar tuberculosis, pues son los que ustedes ven ahí. Entonces no solamente es el hecho de ser pobre o no solamente es el hecho de ser desnutrido. Hay varias condiciones que potencializan el poder presentar tuberculosis y no solamente condicionadas al agente etiológico, pero ustedes ven ahí al final diabetes mellitus, linfomas, desnutrición proteica o el alcoholismo, infecciones virales, ¿no? Edad en los extremos de la vida o algunas otras condiciones como raza, pero también pudiéramos decir en nuestro país otras condiciones como grupos vulnerables donde habría que identificar pacientes con tuberculosis como por ejemplo migrantes, ¿no? Por ejemplo jornaleros agrícolas, personas privadas de su libertad, personas en hacinamiento, asilos, personas indigentes, ¿no? Los que andan en las calles, usuarios de drogas también, o también lo que dijéramos, personas en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la tuberculosis no solamente afecta a los pobres y no solamente a los desnutridos. Hay varios grupos poblacionales que estamos en estas condiciones. Imagínense, una persona bien como nosotros, diabética, que además en algún momento tuvo contacto con el Mycobacterium y solamente tiene TB latente, es importante identificar si tiene tos con flema, que no es un padecimiento agudo y es más de 15 días la tos con flema y sigue más allá, pues creo que es importante que empecemos a pensar en hacer una baciloscopía. ¿Cuáles son las acciones prioritarias en el tema de tuberculosis? Pues miren, cuando el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo, entra al organismo, lo que sucede es una infección primaria. Si mi organismo como tal es muy bueno, se define inmunológicamente muy bien y da una respuesta adecuada, lo que pasa aquí es que tengo solamente la infección primaria y puedo tener la micobacteria dormida en el organismo
y morirme con ella sin ningún problema, y probablemente si me hagan una autopsia me la encuentren por ahí, pero nunca tuve tuberculosis, ¿no? Solamente tuve la Mycobacteria ahí dormida. Sin embargo, si yo me quedo en esta parte de la infección latente y mi respuesta tengo la Mycobacteria y no me defiendo adecuadamente por cualquier condición inmune, pues entonces tengo una infección tuberculosa y tengo lo que sería la tuberculosis activa. A esto le llamamos tuberculosis activa. Y eso ocurre en el 10% de la población que tiene contacto con la Mycobacteria. Sin embargo, si yo tengo la Mycobacteria, la tengo latente, la tengo ahí dormida, y en el transcurso de mi vida me enfrento a un factor de riesgo que ponga en detrimento a mi sistema inmune, yo puedo reactivar la infección latente y generar una tuberculosis activa. Esto es, puedo recibir un tratamiento inmunosupresor, puedo tener un padecimiento que deprima mi sistema inmune. Esto es, puede ser diabetes, puede ser VIH, puede ser hipertensión, puede ser un cáncer. Entonces yo puedo tener una tuberculosis activa y por tanto tengo derecho a saber mi diagnóstico. La desventaja es que también puedo tener una reinfección, ¿no? Después de un tratamiento de tuberculosis activa, pero lo peor es tener una muerte. Creo que el hecho de contar muertos por tuberculosis es como un fracaso al personal de salud y al sistema de salud, porque es un padecimiento de fácil diagnóstico, ¿no? Además en México el diagnóstico es gratuito. La baciloscopía es el método más costo efectivo desde el punto de vista programa nacional a nivel masivo, y creo que es una pena estar contando defunciones por tuberculosis. Entonces la historia natural de manera resumida es esta. Podemos hablar de tuberculosis latente, tuberculosis activa y muerte por tuberculosis. Por eso hay que estar como muy atentos a la identificación de casos en los sintomáticos respiratorios, pero muy atentos también en aquellos grupos vulnerables o grupos de riesgo que requieran una detección pasiva. Vamos a hablar ahorita de lo que es detección pasiva. Creo que en muchos padecimientos estamos muy acostumbrados a ver esta imagen, lo que es la punta del iceberg, que son los casos que identificamos. Por ejemplo, yo les hablaba que a nivel global hay aproximadamente estimados 10 millones de casos, sin embargo los que se reportan son entre 4 y 5 millones de casos, ¿no? Todavía tenemos un 50% de casos no identificados. Y que lo que se ve abajo del iceberg pues depende de muchas cosas. Depende mucho de la población, ¿no? Porque puede estar el sistema de salud muy bien estructurado, puede estar esperando al paciente y el paciente nunca demandar atención médica. En algún momento se hizo un estudio con un alumno del programa de residencia en epidemiología sobre la tuberculosis en el estado de Chiapas, y veíamos que el paciente tarda en demandar el sistema de salud casi un año después de tener tos con flema, ¿no? Porque para ellos, por su cultura, tener tos con flema es como un símbolo de machismo, como un símbolo de hombría, de tal manera que demandan los servicios de salud hasta que tienen tos con flema y sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues depende de muchas condiciones lo que está debajo de la punta del iceberg, y que aquí depende mucho del personal de salud y de la población. Y la población demanda servicios de salud pues cuando sabe que existe la tuberculosis y cuando sabe que el simple hecho de tener tos con flema puede ser tuberculosis, ¿no? Aquí es un poco un reflejo de cómo poder ver la evolución de la tuberculosis después de que tiene inicio de síntomas hasta más adelante. Si ustedes recuerdan, pues la primera manifestación es la tos, y creo que todos hemos tenido tos, incluso tos con flema, y le echamos la culpa a cualquier cosa, pero nosotros lo identificamos como un paciente sano. Después resulta que con el paso de los meses, pues cambia la sintomatología, pero no es tan alarmante como para pensar nosotros que es tuberculosis. De tal manera que al quinto o sexto mes empieza a tener manifestaciones clínicas un poco más no tan simples ni tan sencillas, y deberíamos de estar sospechando tuberculosis en pacientes que tienen más de un mes con tos y flema, ¿no? De tal manera que solamente podríamos demostrar el diagnóstico a través de estudios de laboratorio, principalmente baciloscopía. También se dice que un paciente que fallece por tuberculosis, por lo menos debimos de haberle diagnosticado la tuberculosis un año antes de haber fallecido, ¿no? Justamente por esta tendencia de que ven ustedes aquí con el apoyo del laboratorio, ¿no? De tal manera que tenemos nosotros varias oportunidades para poder diagnosticar este padecimiento. ¿Cuáles actividades son las que están de la mano para poder hacer un buen control de la tuberculosis? Pues ustedes lo ven aquí, y son mucho recomendaciones a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la experiencia de los propios países. Ustedes ven que las acciones para poder prevenir y controlar la tuberculosis están dirigidas a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento.
La prevención, pues todos ustedes saben que la vacuna BCG previene la tuberculosis, no la pulmonar, pero sí las formas graves de tuberculosis. La vacuna se pone al momento del nacimiento, incluso antes de que el recién nacido salga de la unidad médica donde nació, o si no nació en unidad médica, pues lo más pronto que pueda ir al centro de salud. Yo diría que la primera semana, segunda semana, para que el niño esté protegido de una tuberculosis meningia, y que de alguna manera la vacuna BCG es muy buena. Algunas referencias bibliográficas hacen mención que la vacuna BCG tiene una eficacia para tuberculosis pulmonar en el 50%, sin embargo, hasta el momento no hay una vacuna que prevenga la tuberculosis pulmonar como tal. También otra forma de control desde el punto de vista preventivo es evitar el contagio con los casos bacilíferos, esto es evitar el contagio con pacientes que tienen tuberculosis y no están en tratamiento. El diagnóstico es bacteriológico totalmente, aquí hay que tener, como dice mi abuelita, los pelos de la burra en la mano, y si digo que es tuberculosis tengo que ver la micobacteria a través del laboratorio, y también hay otros estudios desde el punto de vista laboratorio que nos pueden orientar para cosas más específicas, por ejemplo, el estudio de cultivo, ¿no?, que identifica pacientes que son paucibacilares, esto es que tienen pocos bacilos, como pudiera ser en pacientes adultos mayores, diabéticos, en niños, VIH, y algunos otros estudios inmunológicos, como por ejemplo el PPD, que vamos a ver un poquito más adelante, la producción de interferón, pero también hay otras pruebas nuevas, incluso vamos a hablar un poquito del expert, ¿no? El tratamiento, hablábamos hace un momento de que hay pues varios fármacos, pero no son tan varios porque hay que darlos de manera combinada, mínimo 3 o 4 medicamentos juntos, y el tratamiento puede ser de 6, 8, 12 o 24 meses, dependiendo del tipo de tuberculosis que tenga. Eso lo vamos a ver ahorita también. Y se habla también de un esquema individualizado para pacientes que tienen tuberculosis resistente a fármacos, principalmente a isoniazida rifampicina o a los que tienen resistencia extendida o resistencia global. Entonces, estos 3 elementos son las estrategias más importantes para la prevención y control de la tuberculosis. Vamos a ver un poco sobre el diagnóstico. Y lo que le llamábamos TB latente por una infección, se hace el diagnóstico con el estudio de PPD o la prueba de tuberculina. Esta prueba de PPD no es fácil, primero porque actualmente está habiendo un problema para poder conseguir el PPD, ¿no?, a nivel nacional, y creo que también algún internacional, pero sé que a nivel nacional hay dificultad para obtener el PPD. Pero también la otra porque tanto su aplicación como la lectura de la respuesta del PPD no es fácil, tiene que ser por personal experto en la aplicación porque es subdérmica la aplicación, y además de que es subdérmica, después la lectura tiene que ser por personal experto. Se recomienda, tanto a nivel internacional como en México, que el uso del PPD es en esas condiciones, y si ven ustedes es principalmente como para estudios de investigación, o investigación de contactos, ¿no?, o estudio de tuberculosis en niños, o en estudios epidemiológicos, o en detección de infección reciente en algunos pacientes que han convertido a reactores, como vamos a ver ahorita. En la imagen que ven abajo a la derecha, pues está lo que es la aplicación, tiene que ser subdérmica. El Programa Nacional tiene un documento de cómo hacer un entrenamiento para ello, y el Programa Nacional tiene personal experto para el manejo y aplicación de PPD. Así es que pueden incluso solicitar apoyo al Programa Nacional o asesoría. Yo les decía que la aplicación es difícil porque tiene que ser subdérmica, o sea, no es intramuscular, es subdérmica, pero aquí lo más difícil, y esta imagen es una imagen muy bonita también que nos facilitó el doctor Caminero en algún momento, pues ven ustedes que hoy la lectura es muy fácil, o sea, leer la induración de la respuesta del PPD, pues es fácil ahí cuando se ve y cuando la puedo medir, y sí está como la induración muy marcada, sin embargo no siempre sucede así, por eso tiene que ser con personal experto. Y si no han recibido capacitación para ello, pues mi sugerencia es que ni siquiera lo intenten, porque la lectura va a ser como muy errónea, y por tanto la toma de decisión después de la lectura va a ser errónea. La norma oficial mexicana y las recomendaciones internacionales dan estas recomendaciones para la lectura, entonces si ven la lectura va diferenciada dependiendo de los milímetros que tiene la induración como respuesta del PPD, y dependiendo de la respuesta de la lectura, pues es lo que vamos a hacer nosotros con el paciente. Por eso es muy importante saber leer el PPD. De tal manera que los pacientes o el personal, la persona a la cual se lo ha aplicado, si tiene de 0 a 9 milímetros, se considera no rector, o sea, no hay que hacer nada. Los que tienen más de 10 milímetros se considera rector, y hay que tomar la decisión de dar quimioprofilaxis, o los que tienen 5 más milímetros pero pertenecen a estos grupos específicos, pues hay que darles tratamiento. Es importante señalar que aquí es necesaria la capacitación y la verificación de
de la lectura del PPD para no causar más daño a los pacientes y meterlos a un tratamiento que no lo requiere, ¿no? Eso es para el diagnóstico de tuberculosis latente, ¿no? Lo que sería infección tuberculosa. Y lo que respecta a la identificación de pacientes con tuberculosis activa, pues depende de que encontremos a los casos. Para mejorar el programa de tuberculosis, el jefe actual del programa decía que no había más que de dos sopas: encontrar a los pacientes y curarlos. Y para encontrarlo nosotros decíamos que está la vigilancia activa y la vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva es aquel paciente que acude a un sistema de salud y acude con su sintomatología y el médico sospecha tuberculosis y le toma la muestra para identificar si es tuberculosis o no. Y la activa es ir a buscar los pacientes. Y la búsqueda de pacientes, para que la búsqueda no sea infructuosa, tiene que ser acorde con los criterios epidemiológicos para poder decir en quién voy a hacer una búsqueda para poder identificar un número de casos importantes. Y ya hablábamos ahorita de algunas recomendaciones, pero cada centro de salud o cada jurisdicción puede hacer su selección acorde con su propia epidemiología del área o del comportamiento de los casos dentro de los pacientes. Yo el estudio de contactos no lo identifico como una búsqueda activa. Yo creo que el estudio de contactos es una obligación dentro del estudio epidemiológico del paciente, dado que tuberculosis pulmonar, de acuerdo a la norma oficial mexicana de vigilancia epidemiológica, tiene por obligación hacer el estudio epidemiológico, y el estudio epidemiológico incluye por obligación hacer el estudio de contactos, ¿no? Entonces yo no lo identificaría como búsqueda activa, sino el estudio de contactos como una obligatoriedad dentro del estudio epidemiológico. Entonces, algunos elementos y algunas herramientas para el diagnóstico de casos de tuberculosis activa son estas. Yo creo que muchos de ustedes las han manejado. Lo primero y lo más importante es la valoración clínica. La buena historia clínica nos da la pauta para poder decir si el paciente tiene o no tuberculosis, y los estudios de laboratorio nos van a confirmar la sospecha del médico. El doctor Caminero, incluso para los pacientes con tuberculosis resistente, él decía: el que no dedica una hora de tiempo para hacer el estudio de un paciente con tuberculosis resistente, que no es lo común de lo que recibamos los pacientes en los consultorios, pues realmente no podría hacer un buen diagnóstico, y el estudio de laboratorio solamente le pido para confirmar la resistencia que yo sospecho. Y creo que eso es importante también señalarlo. Los estudios microbiológicos, pues se apoya mucho uno en la baciloscopía, que para programas nacionales para búsqueda intencionada o para diagnóstico en población, dijéramos, grandes poblaciones o búsqueda masiva, pues la baciloscopía es la mejor herramienta de diagnóstico, dado que es barata, ¿no? Aunque depende mucho de la calidad de la muestra que se le tome al paciente, pero es la más barata que hay ahorita para poder hacer el diagnóstico, y expert, pero tiene otras consideraciones el expert. El estudio radiológico es de apoyo para el diagnóstico, pero no para confirmar o descartar tuberculosis, sino para ver el grado de lesión que tiene el paciente en el pulmón, o puede ser de mucho apoyo para los pacientes pediátricos, ¿no? La prueba de tuberculinemia, como vimos hace un momento, para la TB latente, o también es de apoyo para tuberculosis en niños, estudios de patología para tuberculosis, incluso principalmente extrapulmonares, y algunos métodos no convencionales como los que ven ahí, ¿no? Estudios por BACTEC, principalmente para pruebas de drogoseptibilidad, MIGIP, ¿no? Cultivos específicos, y últimamente el expert, que es de mucho apoyo y ha sido aprobado ya por la Organización Mundial de la Salud para diagnóstico de sospecha de tuberculosis, pero principalmente para diagnóstico de tuberculosis resistente, ¿no? Y sé que en México, aunque no aquí en el instituto no somos responsables de ello, yo sé que en México el Programa Nacional y el Laboratorio INDRI ya ha logrado tener apoyo para adquirir estos equipos para los laboratorios estatales, y creo que eso va a ser de mucha ayuda para la tuberculosis resistente. Entonces, el diagnóstico de tuberculosis es, pues yo digo que sencillo para quien ha estado capacitado para ello, y lo importante aquí es cómo sospechar tuberculosis. Y ya decíamos al principio, tos en una persona de más de 15 años que tienen tos persistente por más de 2 semanas, tos con expectoración, y algunos otros datos como los que ustedes tienen abajo, es la punta de lanza para poder nosotros decir: este paciente hay que hacer un estudio de baciloscopía, y por tanto yo diría descartar que tiene tuberculosis, o si es el caso de confirmarlo, pues darle la oportunidad al paciente de que pueda asegurar su atención y su control. Un paciente que ha sido diagnosticado con tuberculosis requiere el ingreso a tratamiento, y en tuberculosis, como les hablaba al principio, pues uno de los datos importantes es que un solo fármaco no cura la tuberculosis. Recuerden ustedes que una de las características del Mycobacterium tuberculosis es que hay bacilos de crecimiento rápido y otros de crecimiento lento. Por tanto, en la experiencia de los investigadores y de quienes aplicaban tratamiento, se identificó que el esquema de tratamiento debe tener 3 requisitos, ¿no? Primero, asociar varios fármacos, mínimo 3 fármacos
en este paciente, y cuando son pacientes farmacoresistentes, mínimo 3 medicamentos que no haya recibido el paciente. Después que sea un tratamiento prolongado, esto es 6 meses o más. En algún momento el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hizo un estudio para ver si 4 meses del esquema de tratamiento podía ser efectivo para curar a los pacientes, y demostró que no, buscaban demostrar que sí, pero yo admiro al doctor Olvera cuando lo presentó y dijo, bueno, 4 meses no son suficientes, deben de ser 6 meses de tratamiento. Y la otra es que todos los fármacos deben darse en monodosis, esto quiere decir en una sola toma, ¿no? Y que esto es fácil porque los pacientes pueden tener unos mejores niveles séricos de los fármacos. Entonces, estas son las bases bacteriológicas para el tratamiento de tuberculosis. Varios fármacos, tratamiento prolongado y en monodosis. No es que una tableta cada 8 horas y por varios días, son monodosis, ¿no? Principalmente en ayunas. De tal manera que con la experiencia que hay a nivel internacional y la experiencia que hay en México, el Programa Nacional en México propone esquemas de tratamiento dependiendo del tipo de paciente. Les hablaba hace un momento, los casos nuevos en quienes se hace el diagnóstico por primera vez y es una tuberculosis sensible y que el tratamiento son 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, durante 2 meses, que sería la fase intensiva, de lunes a sábado. No se ve el domingo porque no se puede supervisar el domingo los fármacos en las unidades de salud, pero se propone de lunes a sábado. Y después se sigue una fase de tratamiento durante 4 meses con isoniazida y rifampicina, y eso sería el tratamiento primario. Si por algún motivo el personal de salud fracasa o fracasamos y el paciente no se cura, a pesar de haber recibido su tratamiento supervisado acorde a la norma, este paciente puede entrar a un retratamiento, que son tratamientos ya por 8 meses y con un esquema de tratamiento donde se adiciona la estreptomicina. Y entonces es el segundo escalón de la pirámide, ¿no? Esta es una pirámide. Gracias a México y al doctor Caminero que apoyó para poder hacer esta determinación de esquemas de tratamiento. Y el paciente que ya de plano no curamos con este retratamiento, donde probablemente el 50% de los casos resistentes pudieran curar, entra a los 2 escalones últimos, que son los casos que se identifican como farmacoresistentes, pero ya requieren un estudio y un análisis mucho más detallado, incluso por laboratorio, y además un cuidado de tratamiento y seguimiento estricto. Estos pacientes, además de entrar a un esquema de tratamiento a la medida y ser evaluados por su Comité Estatal de Farmacoresistencia, y si fuera necesario el Comité Nacional de Farmacoresistencia, pues entra un esquema de tratamiento con fármacos de segunda línea. Pero recordarán que al principio vimos pocos fármacos, hay como 19 fármacos que pueden ser para el tratamiento de tuberculosis. Y recuerden ustedes que hay que combinar por lo menos 3 o 4 fármacos, y la combinación entre ellos depende incluso del grupo de fármacos al que pertenece. Entonces no es fácil hacer esquemas de tratamiento para estos pacientes. Y además de esto, pues son tratamientos prolongados, año y medio, 2 años, y que de alguna manera el costo de los fármacos es mucho más alto, hay que traer medicamentos incluso internacionales, pero la otra complicación es que son tratamientos que ponen en riesgo la dinámica de atención en los pacientes, pero también en lo que corresponde al control metabólico de los pacientes, ¿no? Algunos fármacos de ellos pueden ocasionar eventos adversos y son de mayor cuidado. Hay que tomar pruebas de funcionamiento hepático en estos pacientes. Entonces, el costo de la atención de estos pacientes es mucho más caro. Y el resultado del esquema de tratamiento, pues no es arriba del 90% como en el tratamiento primario. Entonces, esta es una parte crítica y complicada porque aquí estamos hablando de los pacientes con tuberculosis solamente, no de los pacientes que tienen tuberculosis asociada a VIH o asociada a diabetes o asociada a otra comorbilidad. Entonces, este es el esquema de tratamiento que se maneja para México y todo liderado por el programa, y ustedes ven a un lado el blister que se da de tratamiento para los pacientes y mucho alineado con las políticas internacionales. Para el esquema de tratamiento de tuberculosis resistente, en el año 2011, el doctor Caminero y el doctor Victorino Farga publicaron en un libro las propuestas de medicamentos para aquellos pacientes que tienen resistencia, tanto monoresistencia como resistencia isoniazida rifampicina, que es farmacoresistencia, como a otros fármacos, que pudiera ser polirresistencia. De tal manera que hay algunos esquemas que pueden ser utilizados para apoyo a los tomadores de decisiones, pero también apoyo a los pacientes que tienen tuberculosis a nivel local, ¿no? Todos ellos siempre evaluados y asesorados por el Comité Estatal de Farmacoresistencia, que generalmente tienen un líder clínico que es el experto en el manejo de tuberculosis resistente. Yo mi recomendación es, si a nivel operativo el personal que está atendiendo al paciente con tuberculosis resistente no tiene experiencia en el manejo de pacientes, que lo deje como está y mejor que busque apoyo con personal que sí tiene experiencia en el manejo de estos pacientes.
ya México tiene experiencia en este tipo de tratamientos durante unos años, por algunos años. El tratamiento de tuberculosis, a diferencia de muchos otros tratamientos para otros padecimientos, tiene la característica de que tiene que ser obligatoriamente supervisado. Recordarán que les decía que en el año 1993 se decretó la tuberculosis como una reemergencia, y la estrategia para poder controlar la tuberculosis fue la estrategia DOTS o TAES, con su traducción aquí en América, que implicaba tratamiento estrictamente supervisado. Y esto es porque tenemos que estar seguros de que el paciente ingiere el medicamento. Y lo que se propone, pues proponía la Organización Mundial de la Salud, es que el tratamiento se supervisara en las unidades de salud. Sin embargo, pues algunos países como nosotros en México, pues hay población que camina 8 o más horas para llegar a la unidad de salud, y entonces México propuso que pudiera ser supervisado no por el personal de salud, pero sí por alguien capacitado en la comunidad para poder que el paciente pudiera tener acceso a la supervisión de tratamiento. Y las estrategias de supervisión pues son muy variadas dependiendo de la zona donde esté el paciente y dependiendo de las estrategias o herramientas que tengan al alcance para hacer la supervisión de tratamiento, ¿no? Y hay experiencias muy interesantes y muy bonitas en todos los estados. Monterrey, Chiapas, Tamaulipas, Baja California, Guanajuato, todos ellos tienen experiencias muy interesantes para asegurar que el paciente tome y deglute realmente su tratamiento, porque es lo único que le puede asegurar al paciente que evita la farmacoresistencia, que se cura y que se muere, ¿no? Esta parte de la adherencia al tratamiento y de la supervisión de tratamiento, hay que enamorar al paciente para que el paciente no deje de venir y no se convierta en un abandonador crónico de tratamiento. Bueno, estas son como unas bases un poco sobre el problema de tuberculosis. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Hasta el 2015 hablábamos de los objetivos de desarrollo del milenio, y en tuberculosis hablábamos de haber detenido y controlar la tuberculosis, pidiendo ahí que la meta fuera reducir la mortalidad por tuberculosis al 50% comparada con el año 90, y por lo menos detectar o encontrar el 70% de los casos infecciosos nuevos, encontrar el 70% de los casos entre los sintomáticos respiratorios. Por eso es importante identificar y mostrar a los sintomáticos respiratorios. Y la otra, pues ya que los encontré, recuerden que les decía que el doctor Castellanos decía, hay de dos sopas, encontrarlos y curarlos. Ya que los encontré, tengo que tomar el reto de curarlos. Y se puede curar al 100%, ¿no? Excepto que se muera por otra causa o se cambie a otro estado y le tenga que dar el seguimiento en otro estado, pues podríamos curar al 100% de los casos, ¿no? Bueno, más del 90%. Esos eran los objetivos del desarrollo del milenio, y ya cuando se hizo la evaluación en 2015, pues se firmó nuevamente un compromiso a nivel internacional, todos los países en la Asamblea Mundial para la Salud, y de alguna manera se establecieron otros objetivos. Ahora se llaman los objetivos del desarrollo del milenio y del desarrollo sostenible, de tal manera que ahora volvemos a estar en los mismos compromisos, ¿no?, en tuberculosis, pero ahora estamos como más comprometidos, ¿no? Tenemos que reducir la mortalidad a más del 90% comparado con el año 2015 para el 2030, y reducir también la incidencia a más del 50%, lo cual es algo verdaderamente un reto, ¿no? Si hablamos de retos, creo que los retos deben de ser importantes y deben de ser halagadores para quienes trabajamos para el cumplimiento de retos. ¿Cuál es la carga mundial de tuberculosis? Miren, 10 millones de casos se estiman, sin embargo se reportan alrededor de 5 millones, 6 millones de tuberculosis, o sea, andamos con un 40% de baja detección, ¿no? Yo no diría que subregistro, sino baja detección. Estamos hablando que 10% de ellos mueren. La tuberculosis resistente, estamos hablando de 580,000 casos, 20% de ellos ya están en tratamiento a nivel global. En América Latina es el continente que entrega mejores cuentas y tiene más pacientes en tratamiento, pero ya tenemos también casos de tuberculosis extremadamente resistente, que quiere decir resistente no solamente a un fármaco o a isoniazida rifampicina, sino resistente a todos los fármacos, donde ya no podemos hacer nada por esos pacientes, y algunos de ellos entran a cirugía, pero la calidad de vida está muy grave, y eso creo que es un reflejo es como una sensación de fracaso para quienes trabajamos en esta parte de tuberculosis, ¿no? Entonces es importante señalar que, pues, a pesar de que son las cifras mundiales, pues todavía no hemos alcanzado lo que realmente quisiéramos. América está mucho mejor, ¿no? Pero sí es importante considerarlo. En la parte de farmacoresistencia, pues yo les comentaba ahí que Latinoamérica tiene buena información, hemos trabajado bien, tenemos pacientes en México nuevos en farmacoresistencia
casos farmacoresistentes nuevos, retratados, ¿no? O con pruebas de drogosusceptibilidad, que de alguna manera nos dan la pauta para decir que tenemos farmacoresistencia en México y ya hay mecanismos de apoyo a nivel de laboratorio para ello. Y la encuesta nacional de farmacoresistencia pues nos dice que multifármacoresistencia tenemos en el 11%, poliresistencia el 3.5% y multifármacoresistencia el 2.8%. No son porcentajes muy altos, sin embargo sí son datos que tenemos que considerar porque eso nos habla del fracaso que estamos haciendo para detectar casos y curarlos. En México me voy a permitir mostrar algunas láminas del programa nacional. Ahí está la fuente de estas láminas al 2015. 2016 no hay en la página, sin embargo, justo la semana pasada, el domingo, acaba de terminar la conferencia mundial, que yo creo el próximo año podríamos compartirles, donde se habla de varios problemas, pero miren, aquí se muestra un poco la tendencia de los casos y las defunciones, y también un poco de lo que se ha ido alcanzando en cuanto a mortalidad. Miren, en azul está la incidencia por tuberculosis todas formas, ¿no? En rojo la mortalidad por tuberculosis todas formas, y en verde la pequeñita que está ahí a partir del año 2000 está el éxito de tratamiento, que es pacientes que han curado. Entonces ha ido mejorando con el programa la curación, ¿no? La mortalidad lo hemos disminuido muy bien, es más, desde el año mediados de la década del año 2000, pues logramos la meta de objetivos del milenio para bajar la mortalidad. Sin embargo, pues hay que ser un poco más ambiciosos, no deberíamos de tener muertes por tuberculosis, ¿no? Es como la reflexión. Y en los últimos años, pues no hemos logrado bajar la mortalidad por tuberculosis. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Y la tendencia, pues miren ustedes en el asunto, parece como que baja en el 2006, 2007, va para abajo, pero a partir de esa fecha se empieza a incrementar un poco, y vamos a hacer un poco de reflexión más adelante. Entonces parece que vamos más o menos bien, el asunto es no bajar la guardia y ser como, cara que nosotros nos acostumbramos a algo aquí como meter cosas innovadoras también para el personal de salud, ¿no? Aquí vemos los casos de tuberculosis pulmonar, meningi y otras formas. Como hablábamos al principio, el 80% son tuberculosis pulmonar y son los que transmiten tuberculosis, por eso la prioridad. Y por año alrededor de 200 casos farmacoresistentes, 23% de los casos de tuberculosis reportados al sistema de tuberculosis en la base de datos nominal tienen diabetes y son con los que tienen diagnóstico de diabetes confirmado, y el menos porcentaje tuberculosis y SIDA y un 4% de casos en niños, ¿no? Por entidad federativa, tanto la incidencia como la mortalidad, pues ustedes ven ahí, pues gran parte de los estados estamos por arriba de la media nacional, tanto en casos como en defunciones, y podemos hacer ahí un análisis de los estados en los que tienen más casos y menos muertes, o tienen más casos y más muertes. Sin embargo, la reflexión ahí es que los estados que reciben migrantes, o los estados con condiciones sociales con desventaja, pueden tener el mayor número de casos y muertes, aunque también el mayor número de casos no depende solamente de que tengan una prevalencia más alta, sino también probablemente de los que los buscan más, ¿no? Eso habría que hacer una revisión al interior de cada entidad federativa. Los casos que curan en términos de tratamiento, ustedes ven del 2000 al 2014, en el año 2000 hubo un replanteamiento del programa, ¿no? Un poco más integral y más innovador, y se ha mantenido desde ese entonces, y ha sido una prioridad para la atención en el Plan Nacional de Desarrollo y de Salud. De tal manera pues que curen mejor, y ustedes ven ahí también las entidades federativas, ¿no? Este es un punto importante porque los pacientes con tuberculosis, el 50% además de tuberculosis tienen otra condición de salud con la que viven durante el tratamiento de tuberculosis. Eso conlleva la reflexión de que el médico tiene que ver un paciente de manera integral, la tuberculosis más otro padecimiento más el comportamiento del paciente. Entonces, ustedes ven ahí que el mayor porcentaje está asociado a diabetes, y abajo el resultado de dos estrategias que tiene el programa NEVAS. Se busca el VIH en pacientes con tuberculosis, claro, con personal capacitado y que sabe la búsqueda y cómo sensibilizar al paciente para poder hacer búsqueda y detección de VIH, y también se hace detección de diabetes mellitus en los pacientes con tuberculosis, ¿no? Un poco para fortalecer la detección de ellos, y si se dan cuenta, pues ha habido esta estrategia ha sido muy exitosa, incluso un proyecto que he hecho en el instituto junto con el programa, a través del doctor Castellanos, pues la vinculación de estos dos programas mejoró la detección de tuberculosis en pacientes con diabetes y de diabetes en pacientes con tuberculosis. Entonces es como ver como la atención más holística o con más enfoque integral en la población.
El programa de farmacoresistencia, pues ya veíamos ahí que más de 260 casos nuevos al año. La ventaja es que hay un esquema de tratamiento, hay una estrategia en México para poder dar atención a estos pacientes, y el incremento aquí de los casos resistentes no es por un incremento en la resistencia, sino que en la década desde el año 2000 en adelante no solamente la ocurrencia de la farmacoresistencia, sino reconocer que en México en la farmacoresistencia es importante, pero también tener las herramientas para poder dar el diagnóstico de farmacoresistencia. Ahí fue la mejora en la red de laboratorios lideradas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia, de tener una red de 640 laboratorios en ese entonces para diagnóstico básico por estudios de baciloscopía, fortalecer la red y tener después un laboratorio para procesar cultivo en los laboratorios estatales. Incluso se hicieron más laboratorios estatales en los estados que no lo tenían, y después pruebas de drogosusceptibilidad. Por tanto, al momento de tener estos elementos de apoyo al diagnóstico, pues hubo la posibilidad de diagnosticar casos con tuberculosis farmacorresistente. No es porque no teníamos y de repente hubo, ¿no? Sí ha habido farmacoresistencia desde el descubrimiento de los fármacos. De tal manera que aquí lo que se ve es que ha sido sostenida la detección de casos, y que ha sido sostenida también la detección de pacientes, y ha mejorado la red de laboratorios desde aquel entonces donde había muchas complicaciones para el laboratorio. Y ahí tienen un poco la numeralia de los casos por tuberculosis por entidad federativa, y muchos de ellos ya tienen acceso a fármacos acorde con los lineamientos del Programa Nacional y la vinculación con el Programa Nacional. Esta es la gráfica que les mostraba, perdón por el color rojo, pero así lo muestra el Programa Nacional un poco para llamar la atención. Y vean ustedes el comparativo del 2003 con el 2007 y el 2011. Prácticamente en el 2003 esta información pues salió justamente de la base de datos que teníamos en el Programa Nacional, porque teníamos otras enfermedades, ¿no? Nunca pensamos que esto fuera a suceder, pero otras enfermedades, y al momento de analizar la información pues identificamos que en el 2003 teníamos de los pacientes diagnosticados con tuberculosis, alrededor de 12.000, 14.000 tuberculosis pulmonares, casi 1.500 tenían además diabetes mellitus como diagnóstico, en ese momento, ¿no? O sea, no hacíamos búsqueda de diabetes, pues como diagnóstico en ese momento, y empezamos a ver que ese era un problema crítico. Para el 2007, si ustedes se dan cuenta, se incrementa el 100% el número de pacientes con diabetes, y para el 2011 pues pasamos de 3.000 casos a 4.200, o sea, ha habido un incremento verdaderamente importante en este grupo de pacientes, y mucho va a haber ahora que se está haciendo también la búsqueda de diabetes en pacientes con tuberculosis, de tal manera que para México el principal problema de asociación con otro padecimiento es justamente la diabetes. Y como ustedes saben, pues ha habido estudios donde se demuestra que casi una tercera parte de los pacientes que tienen diabetes pues tienen un riesgo mayor de tener tuberculosis por tener diabetes que los pacientes que no tienen diabetes. Esto es un estudio de la doctora Lourdes García, donde ya tiene pues un buen número de años, casi 13, en que se publicó esta parte, y son de los países que han demostrado esto desde hace muchos años, y la doctora García es pionera en el tema de diabetes y tuberculosis. Esto es una forma de evaluación del desempeño del programa de tuberculosis para los que todos ustedes que seguramente están viendo la videoconferencia, pues participan en esto, y aquí se califica el mejor desempeño y el desempeño que requiere crecer más para efecto del cumplimiento de indicadores, y en estos indicadores pues se incluyen varios. En los que están abajo a la izquierda pues se incluyen los indicadores para el año 2013, 2011, y para el otro son los datos del año 2016, es el cierre donde ya incluye la búsqueda de TB diabetes y diabetes y tuberculosis, de tal forma que en ambos casos están arriba del 80% el cumplimiento de los indicadores, y creo que hay algunos estados que todavía tienen pues muchas actividades que desarrollar, los que están en rojo y un poco los que están en amarillo. Ojalá todos estuvieran en verde y en amarillito. Y también claro de que el cumplimiento de estos indicadores no depende solamente del desempeño del personal de salud, sino también de los recursos disponibles para el cumplimiento de las metas, ¿no? Entonces, en estos indicadores se evalúa la oportunidad y la detección de casos a través de los sintomáticos respiratorios, la curación de los pacientes, ¿no? El trabajo de laboratorio, y la detección de tuberculosis y diabetes y de tuberculosis y VIH. Pero es una forma como el Programa Nacional rinde cuentas a través de estos programas, y se publican trimestralmente por la Dirección General de Epidemiología. El programa de tuberculosis está inmerso en el Programa Nacional de Salud desde antaño, y yo creo que una parte muy importante se generó a partir del año 2000, donde fue una prioridad realmente con alto impacto en el programa, la cual se ha ido manteniendo dentro de la normatividad y dentro de las políticas públicas,
Y bueno, como ustedes ven allá abajo dentro del programa, está incluido en la estrategia 1.3, ¿no? El de promover la participación del personal de salud y de la población para la detección y tratamiento oportuno de la tuberculosis, ¿no? Oportuno es sintomático respiratorio, le tomo la muestra y lo meto a tratamiento. La población tiene que sabe que tiene tos con flema, acude al centro de salud, ¿no? Entonces, en esos dos escenarios hay que trabajar. Y esto se respalda a través de normas y manuales y procedimientos. Ustedes pues las conocen muy bien. Está la norma de vigilancia epidemiológica, está la norma de prevención y control de tuberculosis y la de aplicación de vacunas, ¿no? Y los manuales, pues hay varios manuales, entre ellos el de vigilancia epidemiológica, el de programa nacional, etcétera. Entonces hay sustento para ello. De tal manera que de manera resumida podríamos decir que la detección, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis pues lo dividiríamos en tres partes importantes, lo que es atención médica, y la atención médica depende de la detección o la identificación oportuna del sintomático respiratorio, pues depende fundamentalmente de la demanda de consulta, esto es de que la población acuda a la unidad médica, del estudio de contactos y de la búsqueda activa, ¿no? Ya hablamos, estudio de contactos es obligatorio en el estudio epidemiológico y la búsqueda activa pues es obligatorio para el personal de salud o para las áreas identificar grupos probables para poder hacer su estudio de búsqueda de sintomáticos. Cuando está el caso probable, pues lo que hacemos que es un mayor de 15 años con tos y flema, dijimos, de más de 15 días o también dependiendo del área médica, podría decir sin periodo de tiempo, tomarle 3 muestras para estudio de baciloscopía, la cual se va al laboratorio. Esto entra a la parte de vigilancia epidemiológica como un caso probable. Si el diagnóstico o el resultado del laboratorio es negativo, pues busco otro diagnóstico, pero si es positivo, ingreso a tratamiento supervisado, tuberculosis sensible a esquema de 4 fármacos durante 6 meses, le hago el seguimiento se hace de manera mensual para hacer una evaluación clínica, epidemiológica y bacteriológica, se toma la muestra, si al término de 6 meses las muestras son negativas, pues lo determino como curado, pero si al cuarto o segundo mes, acorde con la norma ahora, el segundo mes la baciloscopía es todavía positiva y la evolución clínica del paciente no ha mejorado, pues puedo sospechar farmacoresistencia, manda a hacer cultivo o expert quien tenga ya la posibilidad y puede hacer yo la identificación de la sensibilidad o resistencia a fármacos para sospechar tuberculosis resistente y pedir apoyo del comité estatal para su evaluación y acceso a tratamiento. Cuando llego en la parte del laboratorio, pues lo que hace el laboratorio es recibir la muestra que se tomó a través de la sospecha del sintomático respiratorio. Si es inadecuada, pues la tengo que volver a tomar. Por favor, avísenle inmediatamente al médico para que la tome y no después de 4 o 5 meses, porque el paciente se va a poner muy triste. Pero si es negativa, pues otro diagnóstico, pero si es positiva, tengo que apoyar la confirmación del laboratorio. El laboratorio no confirma. El laboratorio emite un resultado para que con la evaluación clínica epidemiológica el médico determine un diagnóstico y un esquema de tratamiento, ¿no? La solicitud de baciloscopías para control, cuando estas ya son negativas, termina el proceso del laboratorio, pero si son positivas, pues lo que hacen es hacer la evaluación de farmacoresistencia. Si son negativas al terminar el cultivo, pues se descarta ya el trabajo del laboratorio, pero si siguen siendo positivas, pues hacen pruebas de drogosolubilidad y el seguimiento de farmacoresistencia. En la parte de vigilancia epidemiológica, pues hay definiciones operacionales en la norma y en los manuales de vigilancia epidemiológica desde caso probable, o sea, el sintomático respiratorio, el caso confirmado, que puede ser confirmado por laboratorio principalmente, más del 90%, pero podemos diagnosticar casos confirmados por estudio clínico, epidemiológico, esto es principalmente tuberculosis y meningia, y puede ser en niños, ¿no? Por diagnóstico clínico o epidemiológico, ¿no? El epidemiológico si es un paciente que ya tiene contacto con un paciente positivo y tiene el mismo cuadro clínico y la baciloscopía no está disponible, pero hay alta probabilidad de transmisión y de evaluación epidemiológica, puedo confirmarlo, ¿no? Se hace seguimiento mensual hasta que termine el paciente, hay que asegurar la adherencia y la notificación acorde con los formatos establecidos, ¿no? La hoja de del médico o el registro hospitalario y todo lo que es el sistema de información. Se hace la notificación nominal y el llenado nominal de la base de datos, que es ahora la plataforma de epidemiología, y luego el envío de información, la captura de información, y en la parte de funciones, la rectificación o ratificación de las mismas, y además dentro de la vigilancia epidemiológica pues hay otras estrategias de búsqueda de pacientes sintomáticos dependiendo de la estrategia que siga el Estado y acorde a las recomendaciones del programa, y actualmente el programa nacional ha incluido desde hace un tiempo los planes de cuidados de enfermería, que creo que es una estrategia muy interesante.
Creo que en toda esta parte el personal de salud juega un papel importante, porque lo incluí porque voy a hablar de ellos, y creo que uno de los trabajos muy interesantes que hizo el Programa Nacional, además de integrar la red de médicos especialistas para farmacoresistencia, fue integrar la red TAES de enfermería, que creo que ha sido maravillosa, a quienes felicito de manera muy interesante, igual que a Arcelia Avena, que incluso participa como docente aquí en el instituto, porque creemos y hemos visto que el reconocimiento del personal o de los recursos humanos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, gente de laboratorio, psicólogos, etcétera, han sido la parte fundamental del éxito del programa. Y bueno, aquí cuando Arcelia integró la red, pues empezó con poquitas enfermeras y actualmente al cierre de hace algunos años tenía 30,000, y me da mucho gusto y felicito a todas las enfermeras que presentaron trabajos ahora en la conferencia mundial la semana pasada. Entonces, esto un poco para reflexión de la necesidad de que hacer reconocimiento al personal de salud que tiene estrategias o tiene propuestas de trabajo. Está trabajando ahorita los planes de cuidado de tuberculosis y creo que han sido muy interesantes para mejorar la calidad de atención de los pacientes, porque no solamente es ver al paciente como enfermo, sino también su entorno y apoyarlo en ello. Entonces creo que esta estrategia va a ayudar muchísimo y esto pues nos los compartió Arcelia Avena en un momento y creo que hicieron unos trabajos muy interesantes. Por tanto, creo que lo que les voy a presentar ahorita, lo que yo considero como perspectivas y retos en la prevención y control de tuberculosis, que van muy de la mano con las estrategias mundiales que están planteadas actualmente, por la misión del programa a nivel global, y me da mucho gusto decir porque además la misión está tomada casi de la visión que teníamos en México en la década de los 2000, que fue un México libre de tuberculosis, como ustedes verán en el logo del programa nacional. Pues la visión del programa mundial actualmente es un mundo libre de tuberculosis, 0 muertes, yo les decía que no deberíamos tener muertes por tuberculosis, y disminuir el sufrimiento por tuberculosis en la población, ¿no? Cortar la epidemia mundial de tuberculosis. Sus objetivos, como veíamos hace un momento, pues reducir las muertes y reducir la incidencia a unos porcentajes verdaderamente ambiciosos, pero creo que se pueden alcanzar, y principalmente a través de varios aspectos, ¿no? Reducir la mortalidad, reducir la incidencia, pero principalmente creo que hay que poner mucho empeño en los recursos humanos en salud. Uno de los principales retos que creo que tenemos es esta dinámica de la transición demográfica. Si bien es cierto que la tuberculosis le da mucho a la población adulta y adulta mayor, también es cierto que en México vamos a enfrentar una pirámide poblacional donde los adultos mayores, yo ya voy que vuelo para allá, vamos a hacer un gran número de ellos, y con las condiciones y el entorno social y los entornos económicos que nos envuelven en México no son como muy halagadores que digamos, como en otros países. Por tanto, todos aquellos que seamos adultos mayores, pues vamos a tener condiciones económicas complicadas y además con estilos de vida muy difíciles que nos han llevado a tener riesgo de muchos padecimientos, entre ellos todos los crónicos degenerativos que ustedes vieron, y a mí el impacto que me da es por el hecho del tema de la diabetes. Sin embargo, también es cierto que se han visto muchos casos de tuberculosis en población joven, ¿no? Gentes entre los 20 y 30 años que tienen cuadros de tuberculosis complicados y que han llegado a fallecer, y hay que ver el por qué está sucediendo. Entonces creo que uno de los principales retos es el envejecimiento de la población, donde hay que trabajar porque nosotros mismos tengamos una conciencia más crítica y más juiciosa de lo que implica envejecer con una buena calidad de vida, ¿no? No solamente es envejecer, sino con una buena calidad de vida, pero además el hecho de estar preparados para la atención de esta población. Miren, cambiar estilos de vida en personas como yo de 40, 50 años no es fácil, ¿no? Estamos como muy amallados a ciertas condiciones. Sin embargo, el problema de tuberculosis y diabetes no lo vamos a poder controlar si no cambiamos el estilo de vida de la población que está afectada por estos padecimientos, ¿no? Y luego somos padres de hijos que crecen con las mismas mañas de nosotros, ¿no? En estilos de vida difíciles. El doctor Lipschitz decía que el estilo de vida es el estilo como uno escogía para morir, ¿no? Y eso es bien cierto, eso se me quedó muy grabado. Si te quieres morir diabético, pues come mal, no hagas ejercicio, vuélvete irresponsable con tu dieta, y entonces eso va a generar eso. Entonces, creo que uno de los principales retos para nosotros en salud, pero en el programa de tuberculosis, es la transición demográfica, donde una buena proporción de población arriba de los 40 años vamos a estar en riesgo de tuberculosis, pero además en riesgo de otros padecimientos crónicos degenerativos, pero incluso la salud mental es bien importante aquí, ¿no? Otro de los retos es esta parte de la detección. Nosotros hicimos en el Instituto de Salud Pública un estudio sobre
implementación de una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, PAL, que es atención de enfermedades respiratorias a través del seguimiento de unas guías dinámicas. Entonces, con el Instituto de Enfermedades Respiratorias hicimos un proyecto en Orizaba para implementación de estas guías, y con los resultados que sacamos ahí, que fueron muy interesantes, también identificamos la baja identificación de sintomáticos respiratorios por el personal de salud y la baja detección que da de tuberculosis. Y evaluamos las dos definiciones en ese momento que estaban en el programa, la norma oficial que decía identificación de sintomático con tos con flema independientemente del tiempo de evolución, y también tos con flema, como lo planteaba en aquel momento la OMS, de 15 días o más de duración. Lo que vimos es que había una baja detección de sintomáticos respiratorios, en algunos hasta del 90%, o sea, pacientes que tenían tos con flema, a los cuales no se les solicitaba una baciloscopía, ¿no? Y que después en aquellos que identificamos con tos y flema y se les mandó a hacer estudios, encontramos casos de tuberculosis. Entonces creo que otro de los principales retos, además de la transición demográfica, es la sensibilización del personal de salud para que realmente sospechen tuberculosis o sospechen que un paciente que tiene tos con flema merece el derecho de hacer una baciloscopía, ¿no? Probablemente no encontremos mucho, pero los que encontremos tendremos que meterlos a tratamiento, ¿no? Entonces eso también es importante, y este fue proyecto de una alumna de la especialidad en epidemiología aquí en el instituto. Entonces, esta parte nos lleva a orientarnos en el hecho de identificar sintomáticos respiratorios en la unidad de salud, que estamos obligados, pero también hacer búsqueda intencionada en otros grupos fuera de las unidades de salud. Aquí unas imágenes que tienen ahí la fuente de donde lo sacamos, pero también considerar búsqueda intencionada en ciertos grupos. Ustedes en sus áreas donde están laborando, pues identificarán otros grupos que merecen o tienen el derecho de que les busquemos tuberculosis para asegurarles una buena calidad de vida, principalmente migrantes, con todo lo que estamos viendo aquí. Aquí el instituto también tiene proyectos en población migrante, y creo que muchos de ellos padecen tuberculosis o pueden estar infectados, migran a otros países, y en los otros países, con las condiciones en las que viven, pueden desarrollar tuberculosis activa, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Comunidades indígenas, adultos mayores, los adultos mayores tienen tuberculosis, pero principalmente paucibacilares, o sea, no hay tantos bacilos, por tanto la baciloscopía a veces no es como muy eficiente en ese sentido, y hay que hacerles cultivo. Privados de la libertad, presos, o pudieran ser en algunas otras unidades médicas como hospitales psiquiátricos, etcétera, indigentes, o también los contactos con casos resistentes a fármacos, lo cual es un reto importante, y no solamente verlo como búsqueda de tuberculosis, sino como búsqueda de mejora en la calidad de salud. La otra cuestión es tuberculosis y diabetes. Si bien es cierto, y ustedes pueden consultar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, pues identificamos situaciones importantes, ¿no? Una buena parte de la población, casi el 25-30%, no nos sabemos diabéticos. Y probablemente no nos sabemos diabéticos no porque no haya mecanismos, a lo mejor no nos queremos saber diabéticos, porque eso implica un diagnóstico, un tratamiento, y el tratamiento no necesariamente farmacológico, sino cambiar mi dieta, hacer ejercicio, bajarles. Y a lo mejor yo he reflexionado mucho, y creo que es que no nos queremos saber diabéticos, ¿no? Porque sí, hasta en las farmacias hacen las pruebas, ¿no? Entonces, creo que esa es una reflexión muy interesante, porque como ven ustedes ahí, además, el problema no solamente si hay diabéticos o no, el problema es que los que son diabéticos, el mecanismo de su atención es importante, porque no solamente es tener diabetes o seguir el tratamiento, sino estar en control. Y como ven ustedes ahí, los pacientes que están en control es una proporción mínima. Esto quiere decir, el sistema de salud trabaja para atender a los pacientes diabéticos, les oferta el tratamiento, les da el tratamiento, no dudo que hay áreas donde no lo hay, les da el tratamiento, pero el paciente no se controla, y puede no controlarse porque a veces le apuesta mucho el paciente al medicamento y no al modificar su estilo de vida, ¿no? Esto es caminar, alimentarse diferente y tener otras condiciones que le puedan ayudar a ello. De tal manera que eso es importante, y por grupos etarios, pues la diabetes se está presentando a edades más jóvenes. Entonces, aparte del reto de que hay más diabéticos, que los diabéticos pueden tener TB latente o generar tuberculosis activa, pues el reto está que una vez que tienen la diabetes, pues hay que asegurar su tratamiento y su control metabólico, porque ahorita vamos a ver entre otras cuestiones. Entonces, esto lo podemos ver en la Encuesta Nacional de Salud, en la página de aquí de nosotros del instituto. Y les comento esta parte, lo que les decía al principio, también con un análisis que se hizo con el Programa Nacional de Tuberculosis sobre la tendencia de los casos de tuberculosis
pulmonar y diabetes mellitus, quienes habían tenido o no diagnóstico previo de diabetes. Esto es, ustedes ven ahí en la lámina, en la gráfica superior, pues la tendencia está como, pues estable, ¿no? O sea, no hay mucho problema hacia la alta o la baja en cuanto al número de casos de tuberculosis pulmonar que tengan diabetes o que no tengan diabetes. Sin embargo, las dos láminas de abajo ustedes pueden ver la tendencia con los pacientes que tienen diagnóstico previo de diabetes. O sea, a partir del año 2006 el incremento está impresionante. ¿Sí se dan cuenta? O sea, yo casi me infarto el día que la vi, el día que presentó su examen la alumna, la doctora Lupita Delgado, que además hizo este análisis maravilloso y es un análisis muy interesante para orientar políticas públicas. O sea, esto es para orientar políticas públicas. El incremento de la tendencia que ustedes ven ahí en la gráfica de arriba, que se da estable, se da mucho por el problema que hay de diabetes. Mientras no se controle la diabetes, el programa de tuberculosis va a seguir batallando con la tuberculosis, porque como ven en la gráfica de abajo a la derecha, pues la tendencia de la tuberculosis pulmonar, solamente los que no tienen diabetes, o sea, solo pacientes con tuberculosis, pues va hacia la baja. O sea, el programa está identificando casos y los está curando y la tendencia está yéndose hacia la baja, ¿no? Lo que ven ustedes en las gráficas y en las láminas. Sin embargo, analizando tuberculosis con diabetes, pues el incremento, como vimos hace rato, del 200 y 300%, pues se está dando justamente porque los pacientes que tienen diabetes o tienen infección tuberculosa reciente o se están reinfectando de la TB latente. En resumen, el programa podrá estar haciendo todas las medidas y esforzándose todo lo que quiera, pero si no se controlan los pacientes de diabetes, esto es, modifican su estilo de vida, mejoran sus condiciones de control, pero además les cae a ellos la reflexión de que no solamente es el medicamento, pues el programa de tuberculosis seguirá batallando y gastando en esquemas de tratamiento y lo más grave, farmacoresistencia. Este estudio está muy bonito, está ahí en PLOS, lo acaban de publicar y la verdad es que el trabajo que hizo la doctora García y la doctora Lupita Delgado fue maravilloso, la verdad es que fue bien interesante. Y también en el programa, aquí en el instituto hicimos estudio con otra alumna para ver cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas de los pacientes que tienen tuberculosis y diabetes, ¿no? Y ustedes ven ahí bien interesante, lo que dicen los pacientes que tienen tuberculosis y diabetes, que han llegado a interrumpir el tratamiento para diabetes, pero nunca en la tuberculosis. O sea, les aterra más la tuberculosis que la diabetes. Y esto va muy de la mano con la relación médico-paciente, ¿no? O a lo mejor que el tratamiento de diabetes y el de tuberculosis tiene que ser otorgado por el mismo médico. Y esto implica que el médico también tiene que estar capacitado, actualizado y tiene que tener herramientas de apoyo para tener esa capacitación y esa actualización, para sensibilizarlo y que el paciente no abandone ninguno de los esquemas de tratamiento, ¿no? Y el otro punto importante ahí es que acudieron al centro de salud y el personal de salud le llevó el medicamento para supervisarlo, ¿no? O sea, como el tratamiento de tuberculosis lo supervisan, le ponen más atención al tratamiento de tuberculosis que al de diabetes, porque el de diabetes no es supervisado. El de diabetes se le delega al paciente la responsabilidad de su cuidado. Entonces son como mecanismos muy interesantes. Como me lo vienen a supervisar, me lo tomo, ¿no? Pero si no me lo supervisan, pues no me tomo el de diabetes, por eso abandono el tratamiento de diabetes. Pero un paciente que es diabético y no está controlado, la respuesta al tratamiento de tuberculosis tampoco va a ser el adecuado, ¿no? Eso sin hablar de los niveles séricos de la isoniazida en algunos pacientes que tienen TB diabetes y no logran la cura de tratamiento y en lugar de decir que es farmacorresistente, a lo mejor el medicamento no está haciendo efecto. Entonces, si además de que el paciente no lo identificamos oportunamente, le damos tratamiento y no lo sensibilizamos en esto, el paciente va a abandonar el esquema de tratamiento, ¿no? Y si no mejora y no está en control metabólico de diabetes, pues menos va a haber respuesta para el de tuberculosis, ¿no? Entonces eso es como también bien interesante. También en este estudio, pues, vimos el aspecto emocional, ¿no? El aspecto de las acciones o prácticas que hace los servicios de salud y aspectos que dificultan ello. Entonces hablan de si realmente aceptan su enfermedad los pacientes, y vemos ahí casi la mitad no aceptan el diagnóstico de su padecimiento. O sea, no acepta que es diabético y no acepta que tiene tuberculosis. O sea, ya de por sí, pensar en el diagnóstico, mandarle a hacer la vaciloscopía, que la vaciloscopía la muestra sea adecuada, que le hagan el diagnóstico, que regrese el paciente y que le meta tratamiento, el 40%, el 46% de los pacientes no aceptan su diagnóstico. Por tanto, si no lo aceptan, es como no aceptar al novio, ¿no? Ese no me gusta, pero es rico y me lo escogieron mis papás. Pues si no lo aceptan, me voy a echar los kilos para llevarme bien con él, ¿no? Entonces,
además de eso, pues no aceptan el diagnóstico, ¿no? No hacen ejercicio, por ejemplo, no se toman los medicamentos, no cumplen con la dieta. Y luego, tienen tiempo para las citas, ¿no? 50% dicen que no tienen tiempo para acudir a las citas que les dan de control. Entonces, eso es como más complejo, hace más complejo el seguimiento del paciente y el enamoramiento del paciente al sistema de salud, ¿no? Esto tratando de decir que no importa si el sistema de salud puede el sistema de salud estar preparado, el médico ser el más romántico, atenderlo muy bien, recibirlo con un dulce, el personal, el paciente tiene estas aristas que hay que modificar, ¿no? Entonces ya hablamos de la transición demográfica, ya hablamos de la búsqueda intencionada, ya hablamos del problema de la diabetes, que es más crítico, y la parte de la resistencia, pues es importante señalar, pues es la resistencia es resultado del manejo inadecuado de los pacientes, principalmente a lo mejor por el análisis inadecuado o por la falta de recursos para poder hacer un buen diagnóstico, pero que finalmente pone en jaque al paciente, pero también al sistema de salud. Las causas asociadas para farmacoresistencia pues son estos, tanto del sistema de salud como del entorno en donde se desenvuelve, pero también de los pacientes. Pero el doctor Caminero en sus cursos de farmacoresistencia decía, yo lo reflexionó muy bien, que la farmacoresistencia es ocasionada por 3 causas. Por el médico y el médico, ¿no? Y cuando íbamos viendo los talleres que hacía de farmacoresistencia, pues realmente tiene razón. A veces al médico nos cuesta trabajo reconocer que no sabemos qué esquema de tratamiento dar, y a veces es mejor decir, no lo sé, y pido apoyo para que alguien me ayude, ¿no? En lugar de darle un esquema de tratamiento al paciente para tenerlo tranquilo y que regrese tranquilo, y eso le puede hacer como más daño. Y entonces esa es una reflexión. Creo que actualmente en México hay una estrategia bien estructurada para farmacoresistencia con apoyo de un médico especialista en cada estado y además un comité estatal donde se puede pedir apoyo para este esquema de tratamiento. Si ven que el esquema de tratamiento no funciona el segundo mes, sigue siendo positivo, algo está pasando y pidan ayuda si no saben cómo resolverlo, ¿no? En la parte de resistencia, pues ustedes ven aquí también, hay una disminución en la multifármaca resistencia en México de alrededor de una tercera parte. Sin embargo, hay un incremento en los pacientes con retratamiento de tuberculosis, ¿no? Que ese es el que ha incrementado en todas las formas de resistencia, tanto resistencia, monoresistencia, polirresistencia y farmacoresistencia, y eso creo que es algo que hay que potencializar y que hay que atender por ello, ¿no? Aunque se ha visto una reducción en la farmacoresistencia, lo cual habla de una adherencia más a la normatividad y un apoyo más de los pacientes para con ello. Entonces, sin embargo, pues como vimos, hay un buen número de casos farmacoresistentes que requieren de la atención del sistema de salud. En algunos estados más que en otros, pero creo que es importante. El Instituto de Enfermedades Respiratorias hizo un estudio hace tiempo donde pudo identificar y demostrar que tener estrategias como innovadoras para el manejo de pacientes era importante, como fue el uso de catéter central para pasar fármacos de segunda línea al paciente, y que en aquel entonces solicitaban que el personal que estaba a cargo del paciente acudiera al Instituto de Enfermedades Respiratorias a capacitarlos para el manejo de catéter, y esto les dio muy buenos resultados, porque si ven ahí, los pacientes que curaron fueron el 85% de los casos resistentes, que fue un dato maravilloso, mejor que lo que había en Perú, y creo que es una de las estrategias que habría que considerar. Ya Perú lo está trabajando, lo está haciendo, y no sé si en algún estado lo estén también realizando, pero es como cómo vincular el trabajo en el tercer nivel o segundo nivel de atención y el primer nivel de atención, ¿no? Luego ahora voy a tocar un punto que a mí me gusta mucho, porque soy a lo mejor como más romántica en ese sentido, y creo que en la medida que nosotros como recursos humanos estemos contentos, apasionados de lo que hacemos, comprometidos, entusiasmados con los resultados que obtenemos a lo que nos dedicamos, creo que eso lleva de la mano el hecho de poder tener mejores resultados. Creo que esta parte de la normatividad en el programa de tuberculosis se vivió hace tiempo, el cómo incluir a todos los recursos humanos tanto en la problemática como en los éxitos, y ver esa parte y recibir un incentivo que, aunque no fuera económico, porque eso sí está como complicado, pues un incentivo de reconocimiento al desempeño fue como muy favorecedor. Y creo que en esta parte algo que hay que trabajar, porque nosotros lo metemos aquí en el instituto, en la capacitación al personal de salud, el hecho de darle al personal de salud, a los recursos humanos, la importancia que tienen, pero además el seguimiento, la orientación, la asesoría y el estímulo que requieren, es como muy satisfactorio y muy importante. Mucho del personal de salud joven ahorita hay que enamorarlo de lo que nosotros hemos vivido, porque van a ser los tomadores de decisiones a futuro y tienen que hacer el trabajo bien, porque eso es lo que hay que hacer.
Uno tiene que hacer su trabajo bien, lo mejor posible en el momento en el que está, donde está. Y entonces yo creo que otro de los retos es mantener el interés, la pasión y el compromiso de los recursos humanos. Y esto, el recurso humano sabe en qué momento capacitarse, porque nosotros identificamos cuando nos hemos equivocado y tenemos que mejorar, y sabemos en qué tenemos que mejorar. Y ahora con todas las tecnologías que hay manera de hacerlo. Aquí en el instituto tiene cursos virtuales muy buenos y creo que esa es una parte, porque también me queda claro que no hay capacitación que llegue a todos los niveles, al nivel operativo, ¿no? Esto es como algo a lo que hay que invertirle, y creo que esto también va mucho de la mano en el mensaje de que hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Y siempre trabajar en equipo es muy comprometedor porque implica compartir el liderazgo, ¿no? Compartir los éxitos y los fracasos. Entonces, nos gusta compartir los fracasos y además culpar por los fracasos, pero los éxitos cuesta como un poco de trabajo. Entonces yo creo que uno de los retos es seguir manteniendo, en México creo que seguir manteniendo el entusiasmo de los recursos humanos, médicos, enfermeras, etcétera, para que el trabajo que tengan que hacer no solo en tuberculosis, sino en muchos de los programas, sea de la mejor calidad posible, porque en México somos muy buenos para eso. De tal manera que el compromiso, el estímulo, la pasión, pues hay que transmitirla, y hay que transmitirla pues con mucha ética, con mucha responsabilidad, porque pues uno de los programas y las normas y quienes capacitamos pues damos alas, y el personal de salud vuela para donde cree más conveniente. Pero si eso resulta bien, yo alguna vez escuché a mi jefa decir que si 30 años de servir a la investigación le habían ayudado para salvar una vida, era más que suficiente, y eso me gustó muchísimo, y creo que para eso estamos. Entonces creo que en México somos muy buenos, pero creo que esto de la atención a los recursos humanos, por eso creo que el trabajo que están haciendo en el programa con la red TAES y el trabajo que hacen las enfermeras ha sido impresionante, ha sido maravilloso. Los felicito nuevamente. Entonces creo que esta parte es interesante, y por tanto también es interesante que sepa el personal de salud cómo se tiene que cuidar. Digo, no cómo están en riesgo para que tengan más apoyo económico ni tantos días de vacaciones, no, cómo se tienen que cuidar, porque es parte de la responsabilidad. Y esta lámina es un poco de una presentación que se hizo de transmisión nosocomial en el hospital, pero también es como para las unidades de salud, porque el programa de tuberculosis también tiene una estrategia para cuidado y atención de pacientes en áreas médicas y cómo garantizar eso. Entonces hay acciones a través del control de infección administrativa, ambiental y protección respiratoria, y que el paciente puede tener transmisión de tuberculosis a un trabajador, a otro paciente o a una visita, o a un familiar, ¿no? El que visita tiene transmisión al trabajador, al paciente o a otra visita. Y el trabajador, al paciente o a la visita. O sea, todos estamos envueltos en una transmisión. Y no requiere de cambiar normatividades, y no requiere de cambiar todo, porque esto no solo es para tuberculosis, es para todos los padecimientos transmisibles, ¿no? De tal manera que aquí creo que parte de lo más importante, conocen ustedes las medidas de control administrativo para reducir la exposición, y hay que hacer, por tanto, el diagnóstico temprano del paciente con tuberculosis. Si no es sintomático respiratorio que no identifique y no muestre la semana pasada, va a regresar esta semana, y luego la siguiente, y luego la siguiente, ¿no? A nivel hospitalario, con pacientes que se hospitalizan por tuberculosis, pues hay que hacer aislamiento, evaluar los riesgos, ¿no? Iniciar inmediatamente el tratamiento, hacer un plan de control y la capacitación al personal de salud. Esto está tomado de un estudio que se hizo en Perú. De tal manera que las recomendaciones son siempre buscar sintomáticos respiratorios para identificar pacientes de manera oportuna, aislar al paciente en los hospitales, evaluar los riesgos de la transmisión en donde estemos, puede ser en hospital, en las salas de espera, en la consulta externa, en los laboratorios, en varios sitios, dependiendo de las áreas donde ustedes están. Y el hecho de las mascarillas o de los cubrebocas no son para protección a la persona que la lleva puesta, ¿no? Más bien es protección de que la persona que está infectada se ponga la mascarilla y no contagie a otros. Y otro punto crítico pues es el lavado de manos, que yo lo escucho, veo capacitaciones en hospitales y seguimos teniendo el mismo problema. No nos gusta lavarnos las manos, y creo que eso también es crítico, no solamente para la respiratoria, sino hasta para las diarreicas. De tal manera que una recomendación para cómo apoyar el manejo de la tuberculosis, primero pensar que la tuberculosis sí existe, no estamos exentos de ello, sí existe. Amenaza con quedarse, pues va a depender mucho de nosotros. Hay que sensibilizar al personal de salud para sospechar, identificar sintomático respiratorio y estudiarlos, garantizar la atención de los grupos prioritarios de esto, y la otra es hacer vínculos muy estrechos en el análisis
dijéramos ahora ahí se maneja el enfoque ecosistémico, pero en análisis integral de varios programas, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis y VIH ya se hace desde hace mucho, tuberculosis y diabetes se está trabajando actualmente, pero también hay instituciones que trabajan con población indígena, hay instituciones que trabajan con migrantes, etcétera, etcétera, que de tal manera que ustedes en las áreas donde ustedes están trabajando tienen que buscar las mejores opciones para tener sus mejores alianzas para asegurar que su población tenga mejor calidad de vida. Trabajar con iniciativas públicas, pero principalmente con privadas también es importante, incluso para obtención de recursos tanto en especie como de otro tipo, y creo que en otra parte que hay que trabajar mucho es la corresponsabilidad de la población y comunitaria, ¿no? La otra imagen abajo a la izquierda la tomé de una presentación del doctor Roberto Tapi que me gustó mucho porque habla de la población está sana, pero cuando se enfrenta a riesgos y cuando se infecta a ciertas condiciones puede ser un preenfermo, ¿no? Si yo no atiendo esos factores, esas condiciones o esos determinantes, va a ser una persona enferma. Entonces, la pregunta fue, ¿tú qué quieres ser? ¿Una persona sana o preenferma o enferma? Pues yo sana, pero pues sano no lo hay, ¿no? Porque hablamos hasta de salud mental. Pero creo que la parte de estar preenfermo creo que sería lo más importante. Y creo que en tuberculosis estamos en el enfermo y más allá del enfermo, ¿no? Ahora con otros padecimientos asociados. De tal forma que en esta parte creo que el cambio de paradigma sería buscar un estilo de vida realmente saludable que no solamente depende de nosotros, sino también de la propia población. Recordar un poco las metas de la visión a nivel global, ¿no? Un mundo libre de tuberculosis, 0 muertes, 0 casos y por tanto 0 sufrimiento, y creo que eso es importante para el 2050. Y no piensen como yo pensaba, que me decía mi hija, como para el 2050 ya no vas a estar, no te preocupa, pero pues ha causado tanto problema en Mycobacterium tuberculosis durante ya 2 siglos que creo que es importante que nosotros reflexionemos en esa parte. Si no les gusta y no les interesa, déjenselo a otro que sí les interesa y sí les gustan, pero es como en eso, como me decía mi jefe antes, ¿puedes hacerlo o yo lo hago? Entonces no hubo cosa más que nos dijera eso, porque entonces todo lo podíamos hacer, ¿no? Y creo que esa es la última lámina, pues una foto de nuestro instituto que además está maravilloso. Ojalá pudieran conocerlo físicamente. Eso sería todo, doctor. Pues muchísimas gracias, sumamente interesante, amplísima la información que presentas, y pues que tenemos muchísimas preguntas a través de Webex. Yo estoy tratando de hacer una síntesis, si no vamos sí, doctor, claro. Ahora no tengo que salir a comer, pero vamos a tratar de hacer una sí, doctor. ¿no? Primero, antes que nada, le vamos a ceder la palabra a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que como siempre se conecta, son los buenos clientes, los buenos seguidores de nuestras videoconferencias, y pues les vamos a dar la palabra para que si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerle a la doctora Ferreira, pues por favor es el tiempo. Adelante, Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes. Si es que se está investigando algo en esa materia. El segundo es si se estará trabajando en alguna vacuna específica para tuberculosis pulmonar. La vacuna BCG. Sé que esta obviamente es para tuberculosis meningia, pero sin embargo me gustaría saber si todavía se sigue aplicando, porque aquí en Nuevo León algunos hospitales privados, algunos pediatras ya no la están promoviendo. Entonces me gustaría saber un poquito más sobre estas tres preguntas, doctora. Okay. Aquí en el Instituto de Salud Pública no estamos buscando nuevos tratamientos o nuevas vacunas, pero sí te puedo decir que a nivel internacional se están haciendo investigaciones para nuevos tratamientos o incluso esquemas de tratamiento diferentes al que hay ahora, para ver si alguno de ellos pudiera tener como una respuesta más rápida, incluso esquemas de tratamiento más cortos. Hasta ahorita no se ha aprobado ninguno, todos están en fase de investigación. Se decía que para el 2015 podría haber a lo mejor una vacuna, pero no está todavía ya aprobada ni liberada. Hay varios estudios de vacunas. Sin embargo, no hay nada todavía respecto a tratamiento y a vacunas nuevas a nivel internacional.
yo vería si ahora en el Congreso Internacional hubo alguna información sobre eso, pero incluso les puedo recomendar la liga de la iniciativa Stop TV, Alto a la Tuberculosis, que es a través de la OMS. Pudieron ustedes ingresar ahí y hay información de los nuevos, de las investigaciones que se están desarrollando. Hasta ahorita no las hay liberadas, ¿no? De tal manera que creo que a lo mejor eso es parte por lo cual los recursos humanos a veces estamos como desencantados, ¿no? Y creo que a veces esperamos como una nueva estrategia que nos dé la pauta para poder decir que lo mismo que seguimos haciendo ahorita pudiera ser una nueva luz en el hecho de poder controlar la tuberculosis. Pero mira, lo que hay ahorita de esquemas de tratamiento, yo creo que no hay nada mejor que eso. El tratamiento primario de isoniazida, rifampicina, piracilomida y etambutol es lo mejor que hay en tratamiento para TB sensible. O sea, hay que seguirle apostando a eso y hay que asegurar que el paciente lo reciba para no generar resistencia, porque eso es como muy complejo. Y las vacunas, sí, efectivamente, una vacuna para tuberculosis pulmonar probada o validada ya, pero lo que se decía por ahí es que el BCG pudiera prevenir el 50% de las tuberculosis pulmonares, cosa que también es como un aliciente. Respecto a la vacunación con BCG, fíjate que me da mucha tristeza oírlo porque yo lo escuchaba hace como 30 años, ¿no? Como 30, 25 años. Y una de las cuestiones era el hecho de decir que, pues como la tuberculosis le da a la población desprotegida económica y socialmente, pues a lo mejor la gente que iba con los médicos privados pues no pertenecía a este grupo y no iba a tener este tipo de problemas. Sin embargo, después también escuché cuando lo del VIH a un pediatra de un hospital privado y además muy renombrado que me dijo, pues mira, hay que poner la vacuna BCG a las niñas, porque, bueno, a sus hijas, porque con el asunto del VIH no sé cómo va a estar el comportamiento futuro y deben de estar protegidos los chicos. La vacuna BCG, el Programa Nacional de Vacunación a través del CENSIA, establece que la vacuna BCG es obligatoria. De hecho, en las cartillas nacionales de vacunación, el BCG es obligatorio para todos los niños antes de salir de la unidad médica donde nacieron. O sea, la primera vacuna que se pone. Y si no se la han puesto ahí porque nació en otro lado, hay que llevarlo lo más pronto posible. Incluso cuando van a buscar la cartilla nacional, lo registran a los niños y les piden que lleven a los niños. La vacuna a veces que se sigue aplicando es la única manera de proteger a los niños para formas graves de tuberculosis, pero además también a los adultos, ¿no? O sea, ya que creces, pues estás un poco protegido, dura la protección. Pero creo que es importante que más que ver si está dentro de la norma oficial mexicana, está dentro del manual de vacunación, el BCG, y dentro del esquema de vacunación. De hecho, cuando se hizo toda la estrategia de vacunación universal, fue el biológico que alcanzó las más altas coberturas, y sé que las coberturas andan arriba del 95%. De tal manera que aquí la labor que hay que hacer es, a través del sistema de salud, o de ustedes mismos, pues organizar sesiones de trabajo o capacitación para los médicos especialistas, porque no solamente es la vacuna BCG, creo que ahí habría que hablar de la sospecha del diagnóstico de tuberculosis con ellos y de los beneficios que tiene la aplicación de la vacuna y el esquema de tratamiento. Entonces, pues la vacuna BCG pues sigue la recomendación desde que salió la vacuna y creo que se hizo una labor muy importante en los sexenios previos y actualmente para fortalecer el esquema de vacunación. Además, pues la vacuna es gratuita, creo que no ha tenido tanto problema como otros biológicos para poder obtenerla, y creo que ahí la labor de nosotros, los recursos humanos que sabemos de ello, pues hay que sensibilizar a los médicos que están en contra de esto, hablando de los beneficios, y a la población también, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí. ¿Alguna otra pregunta de Nuevo León? Sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, doctora, por la información. Gracias y saludos. Pues muchas gracias a ustedes, a los de Nuevo León, por su participación, y nos esperamos para la próxima. Muy interesante lo que comentaban las personas de la Universidad Autónoma de Nuevo León con respecto a lo de los pediatras. Yo ya lo había oído. Inclusive en una conferencia que tuvimos aquí, algo se hablaba especialmente también de los pediatras, de que muchos de ellos se oponían incluso a la lactancia materna, que le decían a las mamás que no tienen caso, que les decían que eran mejor las fórmulas y todo. Es increíble que la parte de sensibilización que se tiene en muchas universidades, y dices tú, bueno, pues esos son los médicos privados. No, lo vimos aquí en el instituto con algunos muchachos que hacían su proyecto de intervención sobre lactancia y sobre otras cosas,
que los pediatras, sobre todo los pediatras jóvenes, son los que más se ponen a eso. Pues algo está pasando en las universidades privadas y federales que pues hay que poner un poquito más de cuidado con eso, ¿no? Sí, fíjese, doctor, que incluso cuando fue complejo, porque algo se hablaba también en los programas de prevención y control, la importancia que tenía que también en las universidades, bueno, los alumnos de, por ejemplo, medicina, enfermería, biología subieran que existen programas de control, ¿no? Y cómo el desempeño y desarrollo de los programas. Y creo que ahí también es una parte importante. Creo que en la red TAES de enfermería pudieron incidir en la parte de las escuelas y facultades de enfermería en algunos estados y a través de la ENEO aquí también, donde la capacitación de tuberculosis incluso participaron en esta parte de capacitación de PPD para varias enfermedades en el país, y cómo es importante que también allá en las universidades esta parte de los programas pueden ser como difundidos, ¿no? Ya no digo que se los aprendan, difundidos y tocar 4 o 5 puntos críticos de los programas, como esta parte de pues del manejo de los pacientes. Sí, es muy grave. La vacuna es la única forma de que prevengamos no solamente tuberculosis, muchos otros padecimientos, y deberíamos apostarle por eso. Pues muchas gracias. Vamos a pasar entonces a las preguntas a través de web. Vamos a hacer unas cuantas, pues no podemos hacer todas. Lo primero que le quiero decir es que la felicitan de muchísimas partes. Gracias. Que es excelente, me preguntan incluso de las diapositivas que se le pueden mandar y todo. Pero de una vez les digo que en unos 8 o 10 días, como todas las demás presentaciones, se suben a una página del instituto donde pueden bajar y ver la presentación nuevamente. Ahí está la presentación. Pero cualquier duda, bueno, pues está el correo de nosotros y de la doctora Ferreira para que nosotros los podamos apoyar. Me preguntan que qué reacciones secundarias más comunes presentan, sobre todo los pacientes que generalmente son tratados nuevamente con tuberculosis resistente. Mire, más que las reacciones es efectos debidos a los medicamentos, ¿no? Y pueden ser reacciones hepáticas, que es la reacción más compleja que se tiene aquí, y por eso lo que se pide durante el tratamiento de tuberculosis farmacorresistente, olvidé mencionar que también el Programa Nacional en su página tiene una guía de farmacoresistencia. Ahí da como una receta de cocina, los medicamentos y las reacciones de cada uno. Creo que la más grave que se puede presentar son efectos hepáticos, ¿no? Un daño hepático justamente causado por los medicamentos, y esto hay que estarlo monitoreando, por eso el paciente hay que estarlo monitoreando. Puede haber algunas lesiones de y otras, pero creo que lo más grave es el daño hepático. Por eso lo que nosotros decimos es, hay que apostarle a la detección de sintomático respiratorio, y ese sintomático hay que meterle al tratamiento y que lo termine. Porque la resistencia, y además cuando el doctor Caminero venía y se presentaban los casos donde me decía, es que es increíble, él decía, es increíble hacer tanto daño a un paciente. Ni en la película más terrorífica yo me imaginé eso. Pero es que a veces en esa época también no había como tan armado un esquema de tratamiento como lo hay ahora. Entonces sí, el efecto adverso más crítico es el daño hepático, y creo que eso, si el paciente además tiene otra complicación como por ejemplo la diabetes, es crítico. Yo la verdad, a mí lo que me aterra es la asociación con la diabetes, porque además es complicada, pero ese es uno de los daños más graves. Pero también me preguntaban, ¿esos pacientes una vez que dejan de tomar el tratamiento, el daño hepático se revierte? No, porque, bueno, depende del seguimiento y depende del tipo de paciente. Si además tiene una diabetes es como más difícil, porque si el paciente además está descompensado, aquí lo que hay que hacer es justamente darle un seguimiento y leer y capacitarse mucho en lo que es el padecimiento que tenga el paciente, y además en el seguimiento del mismo, porque además no es tan fácil decir, tiene daño renal y se lo quito, no, no, porque además tiene un problema de resistencia. Por eso yo le decía, si no saben el manejo de los pacientes, y además es muy loable porque los médicos tampoco lo sabemos todo, hay que referir a ese paciente con un médico especialista. Lo que yo les pido es, pidan apoyo con el epidemiólogo jurisdiccional, para que él los oriente, él les diga, y pida apoyo al jefe de programa estatal del programa, y él tiene un líder clínico que le ayuda para esto. Lo que hay que hacer ahí es ir probando a qué fármaco está cerrando resistencia dependiendo de los eventos adversos que presente, y con base en eso después se retira un medicamento y se va incrementando poco a poco por dosis y dependiendo del paciente, para ver que el paciente llegue a tolerar eso, porque si es un paciente que no puede recibir otra cosa más que eso, pues hay que evaluarlo también. Ok. Gracias, doctora. Otra persona pregunta, 20,000 casos cada año, según las estadísticas, durante las últimas décadas de casos nuevos. ¿Cuál debería ser la intervención de salud pública para abatir dicha
tendencia? ¿Cuál es tu opinión? Mire, hay dos cosas. Primero, la Organización Mundial de la Salud, con algunos procedimientos matemáticos, pues estima que México deberíamos de estar diagnosticando como 24,000 casos nuevos de tuberculosis pulmonar. Nosotros estamos diagnosticando de todas formas alrededor de 20,000, pero y fuera de las unidades médicas. Yo no sé si la pregunta está cómo disminuir el número de casos o cómo asegurar que los encuentro y luego voy disminuyendo el problema. Nosotros cuando empezamos el programa en el año 2000 hablábamos de no vamos a reducir el número de casos porque si vamos a buscarlos vamos a encontrar más. Lo importante es encontrar más casos porque estoy demostrando que los estoy buscando y los estoy encontrando y a esos casos los tengo que asegurar de que se están curando y se me están muriendo menos. Entonces el indicador de que estoy haciendo mejor las cosas es justamente lo que vieron ahí en mortalidad. Por ejemplo, decía, se está bajando la incidencia de los casos de tuberculosis sensible, ¿no? Como vieron en la gráfica que hizo la doctora Lupita Delgado. Pero además estoy teniendo un problema, no estoy logrando controlar a los que tienen tuberculosis idiálogo y eso me lo complica. Entonces la respuesta va en dos escenarios. ¿Cómo asegurar que esos 20,000 casos pueden disminuir? Lo primero es asegurar que estoy encontrando todos los casos y curándolos, ¿no? Solamente ahí los voy a disminuir, ¿no? Ya no estoy encontrando más porque además el objetivo del programa es cortar cadena de transmisión. O sea, el objetivo del programa no es reducir casos o muertes, es cortar cadena de transmisión. Entonces, probablemente si tú estás en un sitio donde te vas a encargar de tuberculosis, lo primero que yo te diría, no te comprometas a bajar el número de casos, comprométete a encontrar todos los sintomáticos respiratorios, los estudiar y a lo mejor tienes el mismo número o más, pero comprométete a curarlos y a reducir la mortalidad. Eso sí estaría hablando de que estás reduciendo la cadena de transmisión. Y ya a la larga, si estás teniendo esa actividad, como está sucediendo ahora con el programa, pues vas a ir disminuyendo el número de casos, como ocurre en tuberculosis sensible, ¿no? Ya los complicados, pues ya ese es otro asunto y hay que tener otra estrategia. Esa sería una. Y la segunda es, pues, cómo realmente asegurar si esos 20,000 los estoy encontrando o no, pues buscando sintomáticos respiratorios. O sea, cuando te supervisen dirás, estoy encontrando 30 sintomáticos y no encuentro ningún caso, ¿no? Y mi red de laboratorio está muy bien, la calidad del laboratorio está bien, y eso le puedes preguntar, entonces, ¿cómo bajarlo? Pues trabajando. Y en tuberculosis, pues detectando sintomáticos y metiéndolos al tratamiento. Ok, doctora, muchas gracias. Y se me queda muy claro todo lo que habló doctora sobre el tema pulmonar y otras. Pero una pregunta, por ejemplo, la tuberculosis primaria, por ejemplo, la ganglionar, y que fue erradicada aparentemente en personas jóvenes, adultos, ¿y qué se sugiere hacer para que, o en qué periodo de tiempo para saber que ya no presentan enfermedad o que ya no se vuelve a infectar? Bueno, la tuberculosis primaria no es la ganglionar, ¿no? La tuberculosis ganglionar es una forma de tuberculosis. Sí hay tuberculosis ganglionar todavía dentro de las localizaciones de tuberculosis extrapulmonares. La ganglionar es una de las que ocupan los primeros lugares y para ellos pues lo más importante es pensar en el diagnóstico y que el médico sepa hacer el diagnóstico. Es como cualquier otra forma de tuberculosis extrapulmonar y el tratamiento es igual al de tuberculosis pulmonar y no hablamos de erradicarla porque es una forma de tuberculosis extrapulmonar. Lo que sí es que si el médico no piensa en tuberculosis pulmonar, menos en las extrapulmonares, llegan al diagnóstico por descarte después de mucho tiempo y otros padecimientos, ¿no? Esto es una forma de tuberculosis extrapulmonar. Sí, doctor. ¿Y cuál es el abordaje para mujeres embarazadas diagnosticadas con tuberculosis? Miren, yo les voy a invitar, ahorita la página del Senaprese no está abierta, a lo mejor ya la ven, los voy a invitar a que la consulten tan pronto esté abierta, porque ahí el Programa Nacional comparte todas las presentaciones que se hacen. Hay un curso que hace el Programa Nacional anual en el Hospital General de México, y ahí tocan todas las formas de tuberculosis, el manejo para tuberculosis en mujeres, y el tratamiento es igualito que el manejo que se da para los pacientes que no están embarazados, ¿no? Sí tiene implicaciones para el seguimiento y todo, pero sí tiene que ser también asesorado por un médico especialista, pero el tratamiento pues es igual. Lo ideal es que detectemos a la embarazada pues desde antes de que se embarace. Pero los invito a consultarlo porque además ahí suben las presentaciones de los profesores y los profesores son expertos en ese tema. Pues un ginecobstetra da la tuberculosis pulmonar, de la tuberculosis en embarazadas, tuberculosis pediátrica ganglionar, tuberculosis pediátrica pulmonar. Entonces, los invito a que consulten la página del Senaprese
y dentro de la página de se aparece micobacteriosis, tuberculosis, y ahí están las presentaciones que hay en los cursos del Hospital General de México. Dan un curso cada año y están pendientes del curso porque es de una semana y es un curso donde van expertos de todas las áreas y es un curso muy interesante. Pues aquí, digamos, muy parecidas todas, pero excelente ponencia, extraordinaria, felicidades, doctora. No, gracias a todos, gracias a todos. Muy elocuente y muy buena su presentación. Pues no nos queda más que darte las gracias, doctora. No, doctora, al contrario. Es muy interesante todo lo que nos presentas y pues sigues invitada para las próximas. Sí, doctor. Yo creo que la próxima la vamos a cambiar para el 24 de marzo, cerca del 24 de marzo, Genia Mundial. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas. Desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública de la ciudad de Cuernavaca, bueno, les deseamos buena tarde y invitarlos para la próxima presentación que estará a cargo del doctor José Luis Díaz Ortega, compañero de la doctora, y que con el tema situación y retos de algunas enfermedades prevenibles por vacunación en México y América Latina. Otra videoconferencia muy interesante. Sí. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Sí, gracias a todos, que tengan un bonito día.